Espejo humeante. Hace 3000 años había un ser humano igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces, algo sucedió en su interior, que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo. Y el espacio de en medio no está vacío, y supo que todo lo que existe es un ser viviente, y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que, aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal, y a la luz que había entre ellas el nahual, y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y que crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Después de esta parte del libro tan bonita de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, les queremos dar una cálida bienvenida a Mitotes Místicos. Yo soy Kadech. Yo soy Leo. Y este es un libro que yo creo que a ambos ha marcado nuestra vida porque está lleno de aprendizaje. Quisimos compartirles un poco sobre el libro y sobre nuestras percepciones de él. Y pues estamos bien contentos de que nos acompañen en un episodio más, ¿verdad, Leo? Sí, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Bueno, vamos a arrancar este episodio que va a ser un poquito más explicativo sobre el tema para que haya más información sobre el libro. Arrancamos con el mitote, Leo, ¿qué te parece? Sí, claro. Aquí en este libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, nos quiere enseñar la importancia de sus 4 acuerdos, pero principalmente nos quiere dar a entender que la realidad en la que vivimos realmente no es la realidad material que pensamos, ¿no? Sino como lo comenta ahí en lo que acabas de leer, que todo es luz. Y Miguel Ruiz maneja mucho lo que es el mitote, precisamente que va ad hoc con el programa, ¿no? Entonces, el mitote tiene varios significados dependiendo de la etapa cultural donde escuches el significado de la palabra. Pero si nos vamos al más antiguo que tenemos, que es en la mitología de la creación maya, nos cuenta la historia que estaba el dios Kukulcán y dios Tepiwi y querían crear a los humanos. Entonces primero los crean de barro, pero se dan cuenta que no era una buena raza humana. Entonces después los crean de madera, los cuales son muy buenos pero no tienen memoria. Y después los crean de maíz, del maíz rojo y maíz blanco, que es la sangre y la carne. Y cuando los crean de maíz se dan cuenta que son los seres humanos perfectos, pero igual pueden superar a los dioses. Entonces, para evitar esto, les ponen una neblina, que se le conoce como mitotes, y es una neblina que no te permite ver más allá. El significado de la palabra ha ido cambiando, pues, también para los aztecas el mitote era un baile, donde tomaban alcohol y bailaban, y era una fiesta donde pues, se dejaba ir ahora sí que dejar salir todas las inhibiciones, ¿no? Sí.
Y así con el paso del tiempo ha ido cambiando más o menos la acepción de mitote, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces hoy en día lo comprendemos el mitote como todas estas voces que están en tu cabeza, que forman parte de tu personalidad o tu ego, que están constantemente hablando y haciendo ruido y bullicio y no nos permiten pensar con claridad, ¿no? Es esta neblina que no nos permite ver la realidad realmente como es. Y aquí nos lo está comentando, ¿no? O sea, está este chamán estudiando, meditando, y se da cuenta que todos somos luz. Que si te lo llevas a la cuestión de la física cuántica, que es todo es energía, Sí. en el momento en que tú colapsas la onda, o sea, que tú le pones atención con tu conciencia a esa luz se transforma en algo material. Entonces por eso te dice, todo es luz. Realmente es en el momento en que tú le pones atención a las cosas que ya se materializan y se ven como es. Entonces por eso te dice, todo es una ilusión realmente todo es luz, pero no te das cuenta de la realidad de las cosas. Realmente la materia es luz, es energía, se está en movimiento, está cumpliendo un plan mayor, pero tú como humano, como ser individual, no lo percibes de la misma manera que si lo percibieras como un ser que está en su totalidad, ¿no? Sí, así es. Es bien interesante porque de la parte pues, de la física cuántica somos energía, tal cual, ¿no? Atrás de la molécula o de la partícula más pequeña que nos conforma, pues, está hecha de energía pura. Y este inicio del libro de Miguel Ruiz, que fue lo que escucharon al inicio, también va pegado también científicamente cómo nosotros interpretamos las cosas. Nuestro ojo no ve cosas, ve luz, ve el reflejo de la luz en las cosas, y esa es la manera en que nosotros podemos interpretar a través de nuestro cerebro, bueno, a través del ojo al cerebro, interpreta qué es la realidad, qué es lo que estamos viendo. Eso en conjunto con ya el conjunto de información que tenemos guardados en nuestro cerebro. Entonces, realmente siempre estamos viendo luz, y esta persona que narra este inicio se da cuenta de esto, se da cuenta que pues realmente pues, es luz. No es más, la manera en la que interactuamos con la realidad, con el medio ambiente, con la sociedad, es a través de luz. Y es interesante porque pues a veces no podemos ver las cosas y las sentimos tan reales. No queremos decir que no lo son, pero al fin y al cabo nada más estamos viendo un reflejo de ellas, ¿no? Y ese mitote, como ahorita lo comentas y como lo comenta Miguel Ruiz, es esa luz y esa vibración que nos llega a través de los demás, que nos hace que nosotros tengamos muchas voces internas a veces, ¿no? Y tenemos esa pelea interna en la que estamos decidiendo cómo son las cosas, por qué son las cosas. Y ahorita no lo voy a explicar tanto porque lo vamos a explicar a través de los 4 acuerdos. Pero para ya darle inicio a los acuerdos y contexto a esto, estos 4 acuerdos de Miguel Ruiz es una manera en la que podemos sostenernos en la realidad o en una sociedad de manera que no nos afecten tanto las cosas y que ese mitote se detenga, que no sea tan tortuoso, porque normalmente ahorita en lo acelerado de la vida siempre nos estamos recriminando cosas y no para, y eso es desgaste energético para nuestro cuerpo. Por eso a veces cuando tenemos un problema, cuando nos pasa una situación, pues se pone a 1000 por hora las voces mentales. Entonces es estarnos castigando muchas veces, y por eso hay gente que le va muy bien, porque saben omitir esas voces, ese mitote mental. Y si llega un punto donde se empieza a dominar, que es el primer causante de la ansiedad, es el primer causante del estrés y de la depresión, una voz que no tiene un control. Y por medio de los 4 acuerdos podemos llegar a liberarnos de no completamente, porque las voces mentales nunca van a desaparecer, pero sí el contenido de lo que nos está diciendo cada voz, ¿no? Sí, sobre todo es poner atención a estas voces y tratar de discernir cuál es tu verdadera voz. Que ese es el punto, yo creo, ¿no? El discernir. Estas voces me están diciendo esto, pero son programas que yo ya traigo. Pues, programas de mi educación, de mi manera de ver las cosas, de lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Pero realmente no sabemos si eso es real o es nada más la programación que nos han ido metiendo y nosotros estamos percibiendo la realidad desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando logramos discernir estas voces y logramos conectar con una voz superior que nos dice, mira, dale para acá, dale para allá, y vemos que si le hacemos caso a esa intuición, nos va mejor en las cosas que hacemos, ¿no? Porque realmente esa intuición trae más información de lo que nos puede dar el ego, ¿no? El ego está diseñado para resolver problemas, para eso es,
Por eso tenemos esas voces en la cabeza y por eso tú dices, nos estamos ahora sí que autoflagelando constantemente cuando estamos haciendo caso a estas voces, porque ellas nada más están buscando resolver el problema, pero con la información que tengo aquí. En cambio, cuando tienes acceso a esta intuición que está conectada como a una voz superior que tiene un panorama más amplio de las cosas, es lo que te permite ver las cosas de una manera mejor y que te puede dar una mejor solución al mismo problema que tú estás buscando desde abajo, ¿no? Claro, eso que dices, pues es totalmente la esencia de los 4 acuerdos. Aquí cada acuerdo es una manera de liberación y de dejar de estar sosteniendo cosas que nos están lastimando o que nos mantienen atados en un lugar donde no queremos estar, ¿no? Todos yo creo que pasamos en algún momento de nuestra vida o en algunos momentos donde no estamos conformes como estamos llevando nuestra vida y a veces no nos damos cuenta que ni siquiera somos nosotros, ¿no? Digo, la responsabilidad siempre es nuestra, pero tiene que ver mucho el contenido de lo que está alrededor. Desde nuestro entorno directo, nuestra casa, porque pues, si en la casa no hay paz, tampoco hay paz en la psique, no hay paz en nuestra alma ni en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque pues, al lugar en donde debes sentirte seguro y tranquilo, pues hay caos, ¿no? Entonces ese caos se traduce a la manera en que interactuamos con los demás. Esa es una. 2, ahorita que está muy de moda y que ya estamos inmersos en las redes sociales, tenemos que tener cuidado porque lo que es gratis, pues no es tan gratis. Están trabajando con nuestra información y es más valiosa que vendernos algo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que consumimos en redes sociales. Si algo te lo están dando gratis, no te están cobrando, ¿cómo se sostienen? Por medio de publicidad. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué consumimos en las redes sociales? ¿Qué tipo de información y qué cosas tenemos a partir de lo que nos están tratando de implantar por medio de la publicidad? Aunque se oiga de una manera muy banal hablar de publicidad, va mucho más allá. La publicidad toca hebras muy profundas de nosotros que nos hacen reaccionar hasta desde el animal que somos para comprar cosas, ¿no? Entonces, a veces estamos persiguiendo tener los nuevos teléfonos que salen cuando tenemos uno que funciona y no sabemos por qué, nada más por la euforia de que salió y de la publicidad, ¿no? Entonces, de la forma de que los acuerdos operan es una liberación. ¿Con qué acuerdo empezamos, Leo? Yo creo que podemos empezar con el de no suponer nada, ¿no? Entonces, el acuerdo dice no supongas. Y esto nos remonta precisamente a lo que estamos diciendo, que realmente no sabemos nada, ¿no? O sea, nosotros vemos un mundo material en el que vivimos, pero como lo comento aquí, pues ese universo material como tú lo percibes realmente no es como tú lo percibes, o sí, nada más que no te das cuenta de ello, ¿no? Y realmente todo es luz, todo es energía y todo es amor. Entonces no puedes como el comprender que todo sea amor cuando en el mundo real donde tú vives no necesariamente todo es amor, no necesariamente todas las personas se comportan de una manera amorosa con la humanidad, ¿no? No necesariamente el amor ese romántico de te amo mucho, pero sí la cuestión de hago las cosas por el bien de todos, ¿no? Por la filantropía, por el amor a la humanidad. Y este acuerdo nos dice, pues no supongas, ¿no? O sea, uno supondría que si el universo es amor, todo debería de comportarse de esa manera, pero no tenemos la capacidad de ver cómo realmente todo es amor en el espectro más amplio, sino que lo vemos desde un espectro más chico. Por eso se dice mucho la cuestión esta de todo es un aprendizaje, si algo malo te pasa es por algo, o sea, y no necesariamente es malo, ¿no? O sea, hay mucha gente que de repente es como que, voy a llegar tarde a tal sitio o algo así. Y por llegar tarde se salvaron de un accidente de tráfico, se salvaron de una cuestión que le pudo haber costado la vida. Y va la persona enojada de que, voy tarde. Y luego se da cuenta y dice, no, pues gracias a Dios a que iba tarde no me tocó sufrir este accidente, no me tocó sufrir esto, ¿no? Sí, ese punto, como lo platicamos anteriormente, cuando estábamos preparando el programa, va ligado con las expectativas. Su posición es ligado con muchas cosas, ¿no? Pero la parte de crearnos imágenes mentales y películas mentales va muy de la mano de eso, porque nosotros queremos siempre que las cosas sean en base a nuestro conocimiento, en base a la manera en que nosotros interactuamos y conocemos cómo son las cosas, ¿no? Y pues resulta muy doloroso darnos cuenta que los demás no viven bajo nuestras mismas reglas. A veces, por eso hay muchos trastornos como borderline, como narcisismo, que se desarrollan a una manera muy
¿cómo lo puedo decir? Que se van muy al extremo. Es un extremo de defectos o de cosas malas que nosotros hacemos que llegan a un nivel muy, muy extremo. Y es en base a querer que las cosas sean forzosamente como nosotros queremos, y así no es, ¿no? Entonces, así no es porque seguimos estando limitados a nuestro conocimiento. Entonces, ese punto es bien importante para mí por parte de las expectativas. ¿Por qué? Porque esa suposición nos lleva a tener más mitote en la cabeza, ¿no, Leo? Sí, claro, es que es lo mismo, ¿no? O sea, tu ego quiere resolver el problema y nada más puede ver la solución a los problemas de una manera o de otra. Entonces, hay maneras desconocidas para nosotros en las que se puede resolver el mismo problema y de una manera más fácil. Nada más que no tenemos la confianza en esa intuición para hacerle caso a la intuición y tratar de ver las cosas de un panorama más amplio. Entonces tenemos que aprender a hacer ese discernimiento entre qué es lo que yo quiero y cómo es lo que el universo quiere, que yo lo tengo que permitir. A mí no me cuesta, no me toca cuestionarlo, ¿no? O sea, tengo que fluir y tengo que dejar que las cosas fluyan a su manera, ¿no? Sí. Es mucha parte de no suponer es dejar que las cosas sean como son. Y eso de manera personal te das cuenta que empieza a mejorar todo. ¿Por qué? Porque tú interactúas con alguien, te dice una cosa, en base a tu sistema de creencias, esa cosa no cuadra, y esto hace que uno se empiece a cuestionar y que diga, y si se molestó, si se puso triste, si esto me lo dijo por esto. Y es bien desgastante, es muy desgastante porque pues realmente no sabemos cómo está el universo interno del otro, cómo él ve el mundo. Y aún así, aunque sí se haya molestado o se haya puesto triste, etcétera, si realmente fue nuestra responsabilidad que haya pasado eso, pues hay que solucionarlo con una disculpa, con una explicación, pidiéndola o dándola, etcétera. Y yo creo que es más sanador llegar al punto donde tú le puedes preguntar al otro de manera directa, oye, te ofendí, te hice sentir mal, o decirle, me hiciste sentir mal por esto y esto y esto, y que el otro te diga, discúlpame, o que demuestre a lo mejor una verdad acá y te diga, no, sí te quise sentir mal. Entonces eso te ayuda a ti a liberarte de ciertos apegos, ¿no? O también está la opción de, no, pues discúlpame, pero yo también lo hice porque respondí de esta manera a esto que tú hiciste, ¿no? Uh-huh. Entonces te hace notar tu error también que tú cometiste y te toca ahora sí que tomarlo como te lo mandan y trabajar en ello y mejorar, ¿no? Aprender de ello, ¿no? Porque también suponemos que todo lo que hacemos está bien y no es necesariamente todo lo que hacemos está bien. O sea, todos nos equivocamos todo el tiempo, pues. Sí, es que esto a veces caemos en el error, y yo creo que caemos, y es algo que yo caí mucho, de pensar que no me podía equivocar. Y eso es el error más grande que existe para todos, yo creo, ¿no? Aquí hablamos desde nuestra experiencia, pero es algo que nos tiene tensos en la sociedad, y nos damos cuenta que los políticos cometen un chorro de errores. Sal a la calle y te vas a dar cuenta que no tienen un orden para realizar las obras públicas, hablan muy mal, hacen todo de la manera peor posible la mayoría de las veces, y se les juzga y se les olvida a la gente, y viene otro que le hace lo mismo y siempre nos están jugando el dedo en la boca, ¿no? Entonces yo creo que no hay un mejor ejemplo de que el error es permitido cuando ves a los políticos que nos siguen mintiendo, ¿no? Y seguimos aceptando las cosas como nos las presentan. Entonces, esa parte de no suponer, a mí se me hace muy importante, porque sí te liberas del a ver, yo no puedo estar en cabeza de otro. Y ya cuando tú entiendes que tú no puedes vivir en la cabeza del otro, que tú no piensas como él, no tienes el sistema de creencias que él tiene, el conocimiento que tiene el otro, pues dices, bueno, ¿quién sabe por qué lo hizo? Si lo puedo mediar o lo puedo resolver, lo resuelvo. Si veo que no vale la pena, pues también no es a fuerzas estar con la gente que no está afín a nuestros principios, ¿no? Sí, claro, es que ahora sí que como decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y cuando va un amigo de él al oráculo de Delfos y le pregunta quién es la persona más inteligente o más sabia, dicen, no, pues Sócrates. Y lo que hace Sócrates, se va, él pensando que no sabía nada, se va con la gente que él piensa que sabe, les empieza a hacer preguntas y se da cuenta que realmente nadie sabe
todo. O sea, realmente nadie sabe 100% algo como para decir, yo sé esto. Sino que al final de cuentas siempre hay un nivel de incertidumbre que te va a hacer decir, bueno, hasta aquí yo sé todo esto, pero ya de aquí en adelante yo no sé, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de la caricatura de Animaniacs con Mandy. Ajá. Que este personaje que era una niña con el perrito que le iba siguiendo y que la niña se salía y le preguntaba a todo el mundo, oiga señor, ¿qué está haciendo? No, pues estoy pintando la cerca. ¿Y por qué? No, pues porque me pagaron por pintar la cerca. ¿Y por qué? No, pues para que dure. ¿Y por qué? Y llega un momento donde ese por qué ya la persona decía, no sé por qué estoy haciendo las cosas. O sea, no tengo ni idea de por qué estoy haciendo las cosas. Estoy siguiendo el camino trazado, que tengo que salir de mi casa, tengo que trabajar, ¿qué sé hacer? Sé hacer esto, pues me pongo a hacer esto, ¿quién necesita que lo haga? Pero al final de cuentas, ¿para qué tanto? Sí, claro. O sea, al final de cuentas no es importante, pues al final de cuentas la realidad no existe como la percibimos, es nada más una ilusión creada por luz. Y dices, ¿y para qué hago tantas cosas, no? Pero pues hay que hacerlas porque para eso estás en el mundo de los haceres, ¿no? Por eso estás en este plano, para hacer cosas, para aprender y para experimentar la vida. Pero realmente en el fondo si tú dices, pues si nada es real, ¿cuál es el punto? Pues el punto es aprender de tus experiencias nada más. No, y entender que no estamos aquí de manera aleatoria, ¿no? Yo creo que en el camino donde uno empieza a empezar a ver más luz, cuando empiezas, y por luz me refiero a información, empiezas a conocer más cosas, dejas de suponer, te empiezas a desdogmatizar, pues te das cuenta que al principio pues que dices, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y pues la verdad es que a veces llegas a puntos donde dices, es que no tiene sentido yo estar aquí. ¿Por qué si depende de lo que cada quien crea, esto sí, pero ¿por qué si hay un cielo? ¿Por qué estoy aquí? Y pues estamos aprendiendo, venimos a aprender y aprender de los demás para aprender de nosotros mismos, ¿no? Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Es el autoconocimiento, y el autoconocimiento lo haces reflexionando sobre tus propias acciones y obviamente verte reflejado en los demás. Y como siempre lo he dicho, ¿no? O sea, irte más que nada a la autocrítica sin autoflagelarte. Y es la cuestión de verte reflejado en la otra persona, entender que todos somos unos y que todos somos diferentes aspectos del mismo ser. Y entonces ves en la otra persona tus defectos y puedes decir, mira, me molesto esto de esta persona, pero es porque yo traigo lo mismo. Y entonces puedo a partir de ahí para ir aprendiendo a mejorarme a mí mismo, ¿no? Pero eso sí, o sea, nunca hacer la suposición de que la otra persona es buena o es mala, nada más ella está viviendo su momento de su vida, en ese momento lo pudiste haber agarrado enojado, lo pudiste haber agarrado feliz, por cuestiones totalmente ajenas a ti, y por eso reaccionó de tal manera. Y si te la pasas tú suponiendo por qué las otras personas hacen lo que hacen, pues ahí te vas a quedar toda la vida, ¿no? Desgastándote, sin aprender, porque estás tratando de vivir a través de los ojos de la otra persona y no tienes toda la información de la vida de la otra persona. Claro, claro. Y esto es liberador. Esta parte es muy liberadora porque ya operas desde ti mismo. Y entiendes también, si tú le pones la energía suficiente a la reflexión y se la quitas a la suposición, te puedes dar cuenta cómo son las cosas realmente. O sea, cómo son las cosas realmente para ti, que es lo importante. Porque para el otro va a ser diferente. Siempre va a ser diferente, aunque vivas con él. Es más, en los hermanos lo vemos. A veces llevamos una casa muy parecida y cada quien hace las cosas como quiere. Y cada quien trae un ímpetu diferente. Entonces, en lugar de darle a la suposición energía, de hacer la reflexión, primero la observación de las cosas, para tratar de verlas como son. Mira esta persona, o por ejemplo con una pareja, ¿por qué la va a estar celando? Porque son puras suposiciones. A lo mejor la suposición va en base a cómo es él o ella, o en base a chismes, pero siguen siendo suposiciones. O en base a tu historia personal, ¿no? Esa es la más peligrosa. Porque si tú fuiste un cabrón o una cabrona, tú crees que todos los demás son de tu condición. Entonces esas oposiciones en base a tu cosmovisión. Si es lo contrario, nada más estás gastando energía. ¿Por qué? Porque el que te va a hacer algo te lo va a hacer, quieras o no. Lo único que puedes hacer es aprender a ver mejor a las próximas personas con las que te juntas o conoces, para que no te sientas con una incertidumbre que esa persona sí, a lo mejor sí te está ocasionando, ¿no? Pero siempre es más importante darle energía a la observación para llegar a la reflexión
y dejar de repetir esos patrones de suposición, ¿no? Sí, o sea, la observación sin juzgar, pues. Exactamente. Aquí lo importante es no juzgar esto es bueno, esto es malo. Es simplemente pues analizar las cosas como son y tomar la mejor decisión en base a ello. De hecho, hay por ahí leí, ¿no? Que los CEOs y las personas de negocios, las personas importantes, ya no piensan en razón de sí o no, no. Piensan en probabilidades. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a este negocio le vaya bien? Y si es arriba del 70%, entonces ya pueden tomar una decisión positiva respecto a ese negocio, ¿no? Generalmente eso lo manejan con 80-20, pero a partir del 70% ya es aceptable, pues. Uh-huh. Entonces, si yo digo, pues hay un 70% de posibilidades de que a este negocio le vaya bien, es una buena probabilidad para yo aventarme en este negocio, ¿no? Y por negocio me estoy refiriendo a cualquier decisión que debamos de tomar, ¿no? Pero sí la importancia de empezar a pensar así, ¿no? De no decir esto es absoluto, yo siempre tengo la razón, sino siempre me puedo equivocar, ¿no? O sea, aunque tenga 99% de posibilidades de que todo salga bien, hay 1% de probabilidades de que no salga bien. Y si me toca ese 1%, pues ni modo, toca aprender de ello, toca aprender del error que cometí. ¿Y por qué no vi esa variable? Aprender a verla y entonces cambian las probabilidades, ¿no? A partir de la información que tú tienes para sacar estas probabilidades. Diste en un punto clave, yo creo. Ese punto va muy ligado a eso que acabas de decir. Y para decirlo también desde mi forma de entenderlo, es totalmente cierto. Nosotros tomamos siempre decisiones en base a la información que tenemos de las cosas. Entonces, si tú tienes más información, conoces más de las cosas, las reflexionas más, pues tus decisiones en el consciente van a operar de manera más asertiva. Es lo que dice aquí Leo. Si tú tienes mejor información y más información, pues ¿para qué vas a suponer? Tu cerebro se va a guiar a tomar las mejores decisiones posibles en base a toda la información que tienes. Por eso dicen que el estudio es la manera de liberarse de la pobreza, por eso leer, se promueve mucho que la gente lea, o que vea podcasts informativos, o que escuche audiolibros, porque toda la información que entra, aunque sea una novela, una buena novela, también no una novela erótica o algo así, algo que sí sea de valor, sí, porque leer a veces lo generalizamos y no todo es de valor. Entonces, sí, algo que te deje algo de valor, perdón, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, ahí haciendo un paréntesis, yo creo que todo tiene cierto valor, ¿no? Precisamente es la cuestión de no suponer. Bueno, es cierto. Entonces sí, caemos en el error. Todo tiene cierto valor, nada más que obviamente hay que tomar las cosas de quien viene, como vienen y el por qué, ¿no? En cualquier novela podemos encontrar consejos de vida, podemos encontrar maneras de hacer las cosas diferentes a las que nosotros pensábamos. Entonces, yo ahí sí no limito a que lean esto o aquello. Lean lo que a ustedes les llame, eso tiene un mensaje para ustedes. El chiste es que les llame, ¿no? Que sea algo que les llame la atención y analizar y reflexionar por qué me está llamando la atención esto y qué es lo que tengo que aprender de aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te diste en un punto bien importante y miren, aquí caemos en el error. Y aquí el chiste es que si caigo en un error, lo reflexiono y lo corrijo, ¿no? Y entonces la siguiente vez que es un ejemplo que acaba de salir, la siguiente tiene razón. Partiendo de que todo lo que vemos es un mapa de la vida misma. Sí, claro. Entonces, nosotros le damos una interpretación propia. Con esto, pues sí, cada quien donde encuentre una paz y que esa paz los lleve a tomar mejores decisiones, ¿no? Y abordando el siguiente punto, que es uno de mis puntos favoritos, o el acuerdo favorito, es el ser impecable con tus palabras. Esto te ayuda mucho también a parar el mitote. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a abordar de dos formas. La primera es la impecabilidad con la que hablamos con los demás, porque así, tal cual, en este mundo traficamos con información, tal cual. El que tiene mejor información y la sabe expresar es al que le va mejor, y así es esto. Y lo vemos, las influencias, no crean que un güey que no sabe hablar no va a llegar a coludirse con un político corrupto, porque tiene que tener una cierta dicción y una cierta manera de expresar seguridades y varios aspectos de él mismo. Digo, no siempre, no es general, ¿no? Ahí sí, no es totalmente general. Me acordé de Juanito. Sí, bueno,
Bueno, también, pero también es una forma de conectar con la gente. Hay gente que conecta con la misma información, que es lo mismo. O sea, tú no hay manera que conectes con el otro o que le enseñes al otro lo que tú eres si no hablas. Entonces, siempre la manera como comunicamos, alguien le va a resonar. Alguien le va a resonar y te va a aceptar esa información, y eso te puede llevar a que tú te quedes estático, que te regreses o que avances. Entonces, esa forma en la que nosotros nos expresamos hacia los demás o con los demás es bien importante. Ser impecable, yo lo veo que se refiere mucho, no a no decir groserías, a no decir ciertas cosas, sino a decir las palabras adecuadas. Empezar a aprender a decir las palabras adecuadas. Ese es el primer punto. Y el segundo es cómo te hablas a ti mismo. Entonces, tienes un paréntesis ahí sino para abordarlo directamente el tema. No, o sea, realmente sí es como tú dices, ser impecable con tus palabras, es realmente cómo te hablas a ti mismo y sí, como tú lo comentas, cómo hablas con los demás, de tratar de que lo que salga de tu boca sea real y sea cierto, ¿no? Que no vaya a ser algo que la probabilidad de que suceda sea muy baja, sino que la probabilidad sea alta, y si no se da, pues te equivocaste, ¿no? Pero no fue tu intención jamás, sino que tú tenías todo preparado para que todo fuera de cierta forma. No se dio así, pues ni modo. Pero la impecabilidad está en que no hablaste por hablar, ¿no? Que a todos nos pasa, de repente nos dicen, oye, esto, y tú dices, no, pues yo creo que así. Y ya que lo estás haciendo te das cuenta que, pues no, o sea, pues, ¿cuántas veces no nos pasa de que, oye, ¿cuándo me vas a tener esto, no? Que estás arreglando algo, por decir algo. Oye, ¿cuándo me vas a tener mi compu? No, pues mañana, y resulta que mañana no era hasta pasado mañana o el otro día, ¿no? Entonces ya quedaste mal con la persona, pero fue por un mal cálculo que hiciste, ¿no? Entonces hay que tratar de ser impecables en eso, de que lo que digas realmente sea algo que tú crees, que no sea nada más porque, lo supongo, pero a lo mejor sí lo supongo, pero como te lo comento, tengo una probabilidad muy alta de que sí suceda, ¿no? Mi corazón lo sabe y ya con eso tengo la suficiente intuición para darle ese peso a mis palabras que debe de tener, ¿no? Claro. Ahorita que estabas diciendo eso me remonté con un mecánico, a una situación que me pasó con un mecánico. Es que esta parte de la impecabilidad toca muchos aspectos, desde la mentira, desde el engaño, desde la asertividad. Hay muchos espectros que podemos ver desde este punto. Recuerdo que un mecánico llevé mi carro a arreglar. Entonces quedó en que en 2 días quedaba. Pues sí, era algo laborioso. Más que no era difícil, era laborioso. Era cambiar unas partes, ¿no? Y se aventó 5. Entonces 5 días y me dejó sin carro. Y mi carro era la manera era parte de mi trabajo, ¿no? De la manera que yo lo utilizaba para trabajar. Entonces me acuerdo que un día fui, porque no me contestaba el teléfono, y llegué y ahí estaba. Y ahí traía el teléfono. Obviamente no me quería contestar. Y no le había hecho nada al carro. Le estaba cambiando creo que los amortiguadores. Y le había cambiado uno de los 4. Y dije, oye, quedamos en algo, ¿no? Y en lugar de ser sincero y decirme no lo hice porque no quise o no, que lo que normalmente nos molesta es la mentira, me dijo, es que a mi cuñado le pasó esto y esto. Y le dije, la verdad es que eso es irrelevante porque yo no te contraté para que me contaras tus broncas. Y no fue de manera... Detecté que me está echando mentiras, ¿no? Para eso lo aclaro. No quise ser mamón, como dicen, ¿no? Detecté que me está echando mentiras porque las palabras no concordaban con sus movimientos corporales. No había congruencia. No había congruencia, tal cual. Entonces, también esta es parte de ser impecable. Me di cuenta que me estaba mintiendo y mucha gente a veces se queda para no entrar en conflicto, para no entrar en tensiones, aceptas lo que te dicen y les das otro día o les das más días, ¿no? Entonces le digo, a ver, eso realmente para mí no es relevante. Yo te traje mi carro que me lo arreglaras y ya llevas 3 días más de los que quedamos y sigues sin quedar. Y lo que le haya pasado a tu cuñado, que la verdad, sorry, digo, no se murió ni nada, se quedó tirado, algo me inventó, ¿no? La verdad es que para mí es irrelevante y necesito mi carro ya. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera dicho, no, pues sí, ve lo de tu cuñado, se hubiera aventado una semana más. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo que vivimos la mayoría de los mexicanos. Es algo muy, muy concreto y esa asertividad de la palabra, ser impecable es, a ver, yo ya me di cuenta que me estás echando mentiras, no ocupo decirte mentiroso. Con lo que te voy a contestar, yo ya sé que me estás echando mentiras. Y quiero que me resuelvas, ¿no? No quiero que me eches otra mentira, una mentira sobre la mentira, ¿no? Y pues sí, ese mismo día salió mi carro. O sea, lo que debió haber quedado en un día,
quedó en un día, pero hasta que yo fui a presionar y que le di a entender que cualquier cosa que él me dijera era totalmente irrelevante en base a el trato que teníamos, ¿no? Obviamente esto yo lo aprendí a la mala también. En algún momento me pasó. No con una mentira, pero sí tratando de adornar mucho las cosas. Una vez me dijeron lo mismo. Dijeron, a ver, yo no te pregunté eso, estoy preguntando esto, sé concreto. Y de ahí, pues, de un error, comprendes y puedes ver un poquito más del espectro de las cosas como son. Y ese es un punto, cómo interactuamos con los demás. Y el segundo es, en el que se parte la impecabilidad de la palabra, es el subconsciente. El subconsciente es la parte que está escuchando, pero que no está hablando. Es la parte que está pasiva, que siempre está ahí. Y para poderlo ejemplificar de una manera clara es, esto que está hablando ahorita es el consciente. Aunque parezca que yo estoy diciendo las palabras que estoy diciendo no están al 100%, siempre hay un ímpetu del subconsciente. Estamos hablando en base a lo que está dentro de mí ya, guardado. Y yo ya le di un orden, o sea, obviamente tiene un orden que uno le va dando en el consciente, que es el que decide, yo quiero hablar de esto, quiero decir esto, y el subconsciente opera de esa manera. Partiendo desde ahí, que el subconsciente es algo súper susceptible, que es como una esponja que está agarrando todo lo que está pasando. Imagínate, lo que tú te dices a ti mismo, si tú te dices, es que estoy bien, güey, es que no tengo dinero, es que a mí se me dificulta mucho hacer dinero, es que así soy, ¿no? Esas justificaciones que me he oído oír varias veces, ¿por qué así hiciste eso? Es que así soy. Y esa es y lo voy a decir, es la respuesta más pendeja que existe. ¿Por qué? Porque nadie es así. Siempre estamos en continuo cambio. Si no te das cuenta de esto, está cañón. ¿Por qué? Porque cambia todo y tú no cambias. Y tenemos que irnos adaptando. Por eso está dividida la historia de la música, de la pintura, de la historia por décadas. Cada década, si nos damos cuenta, los que nacimos en los 80s, los que vivimos que vivimos en los 90s, el 2000 al 2010, del 2010 al 2020, ahorita ya es una nueva década. Es bien diferente. Por eso a veces hay gente que voltea a ver y dice, no, es que la música, eso estoy de acuerdo, ¿no? La música antes era mejor, pero no lo generalizo. También hay buena música ahorita. Pero si yo me quedo con la idea de que yo me digo que la música de antes era mejor, me voy a privar de conocer buena música ahorita. Y es parte de lo que nos decimos. Esa parte opera, para ser más concreto, lo podemos ligar el subconsciente a los decretos. El decreto, mucha gente que cree que es magia y muchos autores lo han planteado como algo muy mágico. Si lo desentrañamos poquito, el decreto es una programación del subconsciente, ¿no? Es estarte diciendo cosas como quieres que sean y que se te queden grabadas en el subconsciente para que el subconsciente diga, la realidad para este güey en el que yo estoy trabajando para él es esta. Y él ve las cosas así. Por eso, si tú te das cuenta, si sostienes un cierto pensamiento varios días, de repente tú ya eres esa vibración del pensamiento. Tú ya estás sostenido. Y esto lo vemos así. Si tú eres una persona muy negativa, tú todos los días dices, no, quiero ser más positivo, quiero ser más amoroso, quiero ser Algunos se basan en Saint Germain y usan el yo soy. Algunos escriben de otras maneras o hacen sigilos, que el sigilo es hacer todos los inicios de las palabras de una frase y usarlo como una programación. Pero el decreto es eso. El decreto es irte diciendo en el consciente lo que quieres que el subconsciente sepa y que ese subconsciente ayude al consciente a operar en una nueva línea de tiempo, una nueva visión, bueno, mejor dicho, una nueva dimensión donde tú ya ves las cosas de una manera diferente. Eso es algo que yo lo tengo bien comprobado en mi persona. Yo al principio, cuando me tocó que salió el libro del secreto, que era un boom, y pues yo no comprendía. Y me tocó mucho entrar en el pensamiento mágico pendejo donde dices, bueno, ¿esto qué es magia o qué es, no? Y no, realmente es algo muy científico. Te estás programando de manera directa. Sí, aquí como lo comentábamos al principio, todos traemos una programación que viene desde que somos niños, ¿no? Desde la manera en que nos educaron nuestros papás, los profesores de la escuela, los compañeros de clase. O sea, cuando vas a la primaria aprendes mucho de tus compañeros de clase y terminas imitándolos, o por eso platican todos del mismo programa, de oye, ¿viste el Dragon Ball ayer? Y esto, ¿no? Sí. Entonces como que ya todos traen el mismo cotorreo, pues el mismo chip, y vas moldeando tu realidad en base a lo que tú conoces de esta programación.
La cuestión es que somos, como tú lo comentas, esta programación parte de nivel consciente, más sin embargo no somos conscientes de nuestro propio consciente. Pues. Así es. Entonces se necesita otro nivel de conciencia en el cual te empiezas a cuestionar a ti mismo, a analizar a ti mismo por qué haces las cosas, ¿no? Entonces, como tú lo comentabas, eso de que es que soy así, eso no vale. Vale en el nivel en que no... O sea, si tú me dices que soy así, me estás diciendo es que no entiendo por qué hago las cosas. Sí, sí es cierto. O sea, entiendo que así eres y entiendo que hay un porqué de por qué así eres y entiendo que tú lo entiendes, pero no entiendes el por qué, pues. Y entonces cuando empieza la autorreflexión de decir, bueno, ¿y por qué soy así? Exacto. Entonces, si tú mismo no empiezas a reflexionar acerca de por qué tú haces las cosas de cierta manera y te empiezas a dar cuenta de todas estas programaciones que traes, pues te quedas estancado. Pues por eso es la importancia de hacer reflexión sobre uno mismo, sobre tus propias acciones, y hasta ahí, pues no puedes, como lo comentabas en el otro acuerdo, no puedes estar pensando lo de las otras personas porque no te alcanza la cabeza para eso. Sí, no. Lo único que te alcanza es para analizarte a ti mismo y tratar de comprenderte a ti mismo. Y en base a eso es cuando empiezas a darte cuenta de la importancia de esta programación que no nos dábamos cuenta cuando éramos niños y nos decían, eres así. Y sin darse cuenta, te fueron programando de esa manera, pues. Claro. O sea, por eso se dice que hay que tener mucho cuidado a lo que le decimos a los niños, porque el niño no va a pensar si es verdad o es mentira. Tú eres su papá, entonces para el niño, tú como figura de autoridad, eres como una divinidad que está diciendo tú eres así, y el niño no te va a cuestionar. El niño va a decir, soy así. Y lo peor es que como niños, cuando tenemos un berrinche o algo así, generalmente hacemos un decreto que ni nos damos cuenta, que decimos, pues si las cosas no van a ser como yo quiero, entonces voy a empezar a hacer así o así, y empieza a cambiar nuestra personalidad, pues de que si de repente tú eres muy compartido y compartías con todos y de repente llegaste un día y nadie quiso compartir contigo y entonces tú hiciste un berrinche y dijiste, ¿sabes qué? Ya no le voy a compartir a nadie. Así es. Y sin darte cuenta ya te grabaste esa programación en tu cabeza y la próxima vez que te toque compartir vas a decir, no, ¿por qué? Porque los demás no quieren compartir contigo. Y no te das cuenta que realmente... lo importante es que tú seas compartido, lo importante es que tú hagas las cosas, que tú hagas lo que tu corazón te dice y te nace. Y lo que los demás hagan, pues no es tu problema porque depende de ellos. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas tú a darte cuenta de la programación que tú mismo te estás metiendo y empiezas a buscar meterte una mejor programación. Pero no puedes hacerlo si no eres consciente de tus propias acciones. Por eso es la impecabilidad. La impecabilidad es ser consciente de lo que haces, lo que dices y cómo eso sale, porque al final de cuentas te lo estás diciendo a ti mismo y te lo estás haciendo a ti mismo. Claro, y va muy ligado a esto, a cómo te hacen sentir las cosas. Por ejemplo, si tú eres impecable contigo y con los demás, te vas a dar cuenta que hay cosas que hay palabras que te hacen sentir muy bien, o hay frases o cosas que nos conectan con los otros que nos hacen sentir muy bien. Hay cosas que nos hacen sentir muy mal. Entonces, yo creo que todos pasamos, es normal tener días buenos o tener días malos, pero si tú ya te levantas sabiendo que internamente no te sientes tan bien, que es algo totalmente común, muy común, y a todos nos va a pasar porque químicamente no siempre estamos tan equilibrados, y también sostener a veces ciertos estados cansa. Necesitamos ver siempre como un contraste de las cosas, ¿no? A veces ese sentirse mal es para contrastar dentro de todo lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, si tú te levantas sintiéndote mal y te dices a ti mismo, pinche día, va a estar de la chingada, tu día va a estar de la chingada, así totalmente. Sí, por eso hay una que le compro a un político empresario aquí de Baja California, que no lo voy a mencionar, pero él siempre dice, yo me levanto y digo, ando bien y de buenas. Ay. El personaje es irrelevante, ¿no? Pero la frase esa, en el momento en que te levantas, independientemente de cómo te levantes, te estás programando a ti mismo, ¿no? Ando bien y de buenas, y con eso te programas a ti mismo, y ya lo que pasa en el día, pues lo vas a tomar de la mejor manera posible, pues. Y es nada más una programación que no sabes qué va a pasar en el día, no sabes qué vas a hacer en el día, pero lo que venga, pues lo vas a tomar bien y de buenas hasta lo mejor posible, ¿no? Pero es una programación diaria que te estás haciendo tú mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que las cosas te vayan mejor. Es como
esto lo he leído en varios libros, como tú lo comentas, no sé si en El Secreto, donde lo leí, de que como por ejemplo cuando tú te decides a comprar un carro y tú dices, quiero tal carro de tal color, y lo empiezas a ver en la calle. Claro. Entonces realmente no es que antes no hubiera esos carros en las calles, es que no les prestabas atención. Y en el momento en que tu mente empezó a decir quiero esto, lo empiezas a prestar atención y lo empiezas a ver en todos lados. No es que antes no estuvieran esos carros ahí, siempre han estado, nomás que antes ni siquiera los mirabas. Entonces, y esto va otra vez a la cuestión de la realidad, es lo que percibimos y cómo percibimos las cosas. Entonces yo, en base a esto, yo me acordaba mucho como cuando eres niño y de repente tu mamá te decía, oye, tráeme esto. Ve a la alacena y agarra esto. Y tú ibas a la alacena y decías, mamá, no lo veo. Y si yo voy y lo veo, ¿qué te hago? Entonces, ahí yo siempre me cuestionaba. De hecho, lo comentábamos en el otro programa con la cuestión de cuando venían los barcos y no los podían ver porque no los conocían. Entonces, tu mamá te dice algo y tú no lo estás viendo, pero realmente no lo estás viendo porque tu conciencia no alcanza a percibir dónde está la cosa, aunque realmente está ahí. Y ahí es cuando yo me cuestiono, ¿realmente estaba ahí y yo no era consciente de ello? ¿O realmente yo no lo vi? Sí. Que también es válido, porque la visión está editando constantemente lo que vemos. Entonces, como no soy consciente de ello, no lo veo. Aquí lo que me hace reflexionar mucho es la cuestión de si la Matrix o la realidad en la que estamos renderizó esta cosa que yo no vi hasta que mi mamá la vio, o realmente yo simplemente no la vi, ¿no? Pero, o sea, sí, me estoy yendo muy profundo, pero es la cuestión de si esto realmente nada más estaba ahí como probabilidad y hasta que me indicaron que ahí estaba yo lo vi, o si realmente es nada más una cuestión de percepción mía que no lo vi porque no lo percibí, ¿no? Entonces hay un experimento que hacen de cómo agarran un trapo y le ponen dos medallones, ¿no? Como dos pins. Y te dicen, te tapas un ojo para que no veas uno y tu cerebro te hace que vea los dos. Uh-huh. Entonces tu cerebro no deberías de ver los dos, pero tu cerebro está editando y está diciendo, aquí en esta mitad hay uno, entonces aquí en esta mitad también debe haber otro. Sí. Entonces te quedas así como, bueno, pero esa es información que mi cerebro me está dando, aunque mis ojos no lo esté viendo porque mi cerebro lo está editando. Uh-huh. Entonces la cuestión, realmente, si partimos de ahí, la realidad que percibimos es realmente todo lo que podemos percibir o hay muchísimo más, y depende de la información que tú traes, de que tu mamá puede ver unas cosas que tú no puedes ver hasta que ella te las indica. Claro, pero si te va y te pide unas frituras, unas papitas que te gustan mucho, las vas a encontrar. ¿Por qué? Porque están en tu radar. Conoces toda la morfología, conoces el sabor, conoces el aroma, entonces tu cerebro va a estar mucho más enfocado a encontrar algo que ya es conocido para ti. Y aquí es bien importante, ahorita para ya ir al siguiente acuerdo, cómo riges tus días. Por ejemplo, se habla del agradecimiento, pero ¿qué es el agradecimiento? A veces, siempre, por ejemplo, cuando hablemos de amor y de agradecimiento, no estamos hablando de algo entre humanos, ¿no? Es como lo conocemos de manera amorosa, el amor como manera de pareja, ni como un agradecimiento como, muchas gracias por ayudarme, y que quede ahí. Uno si se levanta en las mañanas y le da gracias a Dios de la religión que sea, y te das cuenta que le das gracias de manera sincera y que lo sientes, ese agradecimiento por vivir, por estar, por lo que está pasando, te vas a dar cuenta que las cosas que te pasen las vas a tomar de mejor manera, ¿no? Y es así de sencillo, que inicies tu día dando las gracias. Y esa es una. Y la otra es el lenguaje con el que te comportas contigo mismo en el mitote, ¿no? Uh-huh. En el mitote estamos hablando de las voces internas. Todo el conjunto de voces que ahorita a lo mejor te dicen, debes mucho dinero, y te están diciendo, te van a embargar, te va a pasar esto, le debes tal y la fregada. La manera de parar esas voces, una es haciéndose responsable de las cosas. Si tú te haces responsable, vas quitándole miedos al consciente y le vas quitando tapujos o atención a cosas que no la deben de tener de esa manera, ¿no? Y no se trata de no pagar o no se trata de no resolver. Siempre nosotros, la manera en que liberamos y acallamos un poco el mitote o las voces internas o el diálogo interno, que a veces es muy, 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 muy tortuoso, que nos está dañando,
es hablándote bonito y diciéndote, a ver, tengo estas situaciones, las voy a resolver de esta manera, y empiezas a sacar silencios. Esos silencios acallan voces internas y hacen que la voz verdadera, que es tu yo superior o la conciencia, o como cada quien lo quiera ver, o Dios, como cada quien lo quiera ver, se pueda comunicar de manera directa. Entonces es bien importante que nosotros nos hablemos bonito, que nos digamos que se pueden hacer las cosas. Acuérdense que estamos limitados siempre a nuestro haber y a nuestro ser, ¿no? Es como tenemos, y me refiero a cómo vivimos materialmente, y como nos hablamos internamente, es como percibimos la realidad. Entonces sí es bien importante hablarnos bonito. Si hay una situación muy compleja, pues hay que en lugar de estarnos martirizando y sintiéndonos que no van a salir las cosas bien, y tirarnos a llorar, pues hay que decirnos, a ver, las cosas son así, no voy a suponer, ahí vamos a ir ligando los acuerdos, no voy a suponer, los hechos son así. ¿Qué tengo que hacer? Convencerme que tiene solución. ¿Por qué? Porque la gente que es más resiliente es lo que hace, se convence que las cosas tienen una forma de ser, un deber ser, y un deber ser cósmico, un deber ser más grande que ellos, y ellos nada más se vuelven a conectar en su rumbo, que es un rumbo elegido. No, ya no se están moviendo por medio de lo que pasa, no se mueven con la corriente. Cuando nos dicen que somos borregos, es por eso, que estamos, y sí, las cosas tienen una razón de ser porque me lo dice las noticias, me lo dice tal libro, me lo dice tal influencer, y la verdad es que no, las cosas van a ser como tú quieras que sean, y en base a lo que tú te digas y lo que tú consumas. Entonces vamos a recalcar la importancia que del agradecimiento es inmensa. Levantarte agradeciendo y dormirte agradeciendo, y agradecer en el camino de tu día, en medio del día, y en el momento que tú te sientas a gusto. A veces vamos manejando o vas en el camión con los audífonos y hay una canción que hace que haya un momento perfecto en el que tú estás observando por una ventana, donde tú estás escuchando algo que te está moviendo y nos sentimos plenos. Entonces es muy buen momento para agradecer. Gracias por este momento, que yo sé que no va a ser perpetuo, pero por tener más momentos así te doy gracias, porque los quiero seguir generando, ¿no? Entonces es bien importante el diálogo interno, y la manera en la que interactuamos con los demás, que siempre sea la manera más positiva. Y no es es algo positivo de manera tóxica. Es siempre buscando una solución. Como lo dijimos anteriormente en otro programa, lo dijo Leo, el no existe para el cerebro, el no lo capta. Entonces siempre tenemos que ver el cómo sí. Y ese cómo sí nos va a llevar a que resolvamos las cosas de la mejor manera. De la mejor manera, una manera asertiva, una manera no tortuosa, una manera placentera, en el que sabemos que estamos resolviendo problemas que nos van a llevar a elevar la manera en la que vemos las cosas. Valga la redundancia con eso de la manera, ¿no? Pero es así. Como nos hablemos, como empezamos a liberarnos de suposiciones, nos van a hacer ver la realidad de una mejor forma. Después de vamos a hablar de siempre haz lo mejor que puedas, o siempre haz tu mayor esfuerzo, ¿no? Siempre haz lo máximo que puedas. Este también es un acuerdo que está muy ligado con todos están ligados, ¿no? Al fin y al cabo. Pero yo lo veo súper ligado con la voluntad, que va conectado con todo lo demás que hemos dicho. Porque no se puede sostener una voluntad sin ciertos atributos que se tienen que despertar con lo otro. Y sostenerlo más que nada, ¿no? Sí, entonces como comentabas ahorita, estadísticamente las personas que les va mejor en la vida, o sea, está medido que a las personas que les va mejor económicamente o como quieras, son las personas positivas. Entonces, como tú lo comentas, no una positividad tóxica de querer mantenerme en positivo, aunque realmente no lo siento, ¿no? Hay que ser congruente con lo que pensamos y hacemos. Y precisamente es este acuerdo, ¿no? Siempre haz lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas no quiere decir que siempre tengas que ser perfecto, sino que siempre hagas tu mejor esfuerzo en las cosas, ¿no? De ser estoico. ¿Y en base a qué? A que yo mantengo una actitud positiva en la vida, y se me presentan dificultades y digo, bueno, ahorita lo resuelvo.
siempre, no sé cómo, pero siempre se logran resolver las cosas de una manera o de otra. Si acaso te va a tomar un tiempo el encontrar esa manera, pero siempre la hay, ¿no? Y a lo mejor no es la mejor manera de resolver las cosas, pero es la mejor manera en ese momento para ti en base a tus posibilidades y en base a lo que pudiste ver y hacer, ¿no? Entonces, cuando haces eso, pues no tienes un recargo de conciencia porque tú diste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Y eso es totalmente válido, ¿no? Entonces, y lo hiciste de una manera positiva, pensando que fuera lo mejor para todos. Que fuera, ahora sí, actuando de una manera filantrópica, de decir, yo creo que esto es lo mejor para todos, puedo estar bien, puedo estar mal, pero como yo pienso que esto es lo mejor para todos, esto es lo que voy a hacer. Y ya luego a lo mejor ya tu jefe te dice, no, tenías que haber hecho esto de esta manera. Y es como que, no, discúlpame, yo pensé que esta era la mejor manera, pues me equivoqué. Y no pasa de ahí, ¿no? Que muchas veces nos pasa de que hacemos las cosas de la mejor manera y llega alguien y nos dice, no, ¿y por qué no hiciste así? Me acordé ahorita de la película Avengers, ¿no? De cuando están analizando a Vision. Ajá. Y que le dice, ¿por qué no hicieron la conexión neuronal de esta manera? Y pues porque no se nos ocurrió. O sea, pero pues de todas formas el robot ahí está, ¿no? El Android de Vision y funciona muy bien y todo. Pero pues ellos lo hicieron de la manera en que podían y luego van con alguien que tiene mayor tecnología y les pregunté, oye, ¿por qué no lo hiciste así? Como, pues, no sabía. O sea, es un proceso de aprendizaje constante. Es decir, pues sabes qué, en base a lo que yo sé ahorita, esta es la mejor manera que tengo de hacer las cosas y hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, sí darte tu tiempo de analizar las cosas, de tratar de ver qué es lo mejor para todos, seguir a tu intuición y hasta ahí, porque tú no sabes si lo que estás haciendo es lo mejor o no, pero en ese momento tú estás tomando la decisión en base a cierto porcentaje, en base a tu conocimiento, que esto es lo mejor ahorita que yo considero. Claro, a mí se me hace un punto bien importante, porque yo creo que todos en algún momento sufrimos de esta parte, de siempre haz tu mayor esfuerzo. Esa voluntad que nosotros queremos tener, porque me ha tocado platicar con personas que me dicen eso, es que estoy buscando el momento indicado, y no existe. En algún momento me dijo una persona, me dijo, ¿cómo te vas a casar? No, hace muchos años, ya tengo muchos años casado. Le dije, no, pues cuando tenga más dinero. Me dijo, eso nunca va a pasar si lo estás planeando así, porque nunca vas a sentir que es suficiente. Entonces, pues me casé bien rápido, ¿no? Y las cosas salieron bien. Entonces, esa parte de sostener la voluntad es realmente también una decisión. Lo que tú te estás diciendo va ligado con la impecabilidad de la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y voy a por ejemplo este programa, si tú te quedas pensando en que estamos haciendo las cosas y a lo mejor no van a ser lo mejor posible y tenemos que tener ciertas cosas para que nos salga bien, pues no las vamos a hacer. Y ese es un problema que vivimos todos. O las iniciamos las cosas y de repente alguien nos dice, oye, pero ¿por qué la estás haciendo así? Y nos llegan a entrar dentro de nosotros, llegan a entrar profundo y nos hacen que dudemos. Cuando nosotros ya usamos la impecabilidad de la palabra para convencernos, no estamos suponiendo, estamos tomando decisiones en base a los datos que tenemos. Y llega un güey que no tiene nada de conocimiento sobre lo que estamos haciendo, pero dentro de su capacidad nos dice, oye, pero pues es que ¿por qué no estás haciendo las cosas así? Y te desanima. Y ese es un tema que es bien recurrente. La gente pues normalmente no quiere que estés mejor que ellos. Y es algo bien común. Y no es algo a lo mejor de mala leche, ¿no? Está muy ligado a que no quieren cambio. Y ese cambio es, a lo mejor ellos se aceptan de una manera y dicen, bueno, si este güey llega un poquito mejor que yo, pues ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas yo? Y siempre va a ser bien doloroso verte y darnos cuenta que las cosas no las estamos haciendo de la mejor forma. Entonces, Marco Aurelio decía que para él era muy común, porque el estoicismo va muy pegado a este punto, como lo comentaste. Decía, para mí es bien fácil, emperador romano, es muy fácil quedarme acostado en las cobijas, separado del frío, ¿no? Sin sentir frío. Pero él decidía seguir saliendo a hacer sus labores. Fue uno de los mejores emperadores que existió en la historia,
hasta la fecha. Uno de los padres del estoicismo, que dejó las meditaciones de Marco Aurelio, que creo que es un librazo. Y la verdad que como una persona que tenía todo, decidía seguir haciendo a pesar de la incomodidad, del frío, del calor, de lo que los otros pensaban, siempre decidió seguir haciendo. Por eso se relaciona mucho el estoicismo con eso. Y hay gente que lo relaciona con no tener sentimientos y operar de manera directa. No es así. Es a pesar de las circunstancias, no a pesar de cómo no le voy a pasar por encima a nadie, ni voy a dejar de sentir. Vas a seguir sintiendo, pero tu yo superior va a prevalecer sobre todo eso que te tiene atado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a emprender un proyecto nuevo y no nos va tan bien, que es lo que pasa al principio, y muchas historias de emprendedores lo puedes ver, es algo bien común. El chiste es entenderlo. Las cosas no son siempre tan bonitas como queremos que sean, y es la mayoría de las veces. Pero cuando sobrepasas ese punto, donde las cosas no son tan bonitas, donde no hay tanto éxito de inicial, donde a lo mejor no hay una economía tan sólida de un inicio, y sigues sosteniendo eso, te vas a dar cuenta que estás agarrando experiencia que te va a servir para llegar a puntos más lejanos, ¿no? Y siempre vamos a tener que luchar contra la desmotivación, la desmotivación de lo que nos dicen, de nuestras voces internas, porque aún así que tú tengas una psique muy programada, un cerebro muy programado, un subconsciente muy programado, va a seguir habiendo dudas, porque es normal. La duda nos hace tomar mejores decisiones. Esa duda es para que tú digas, a ver, esta persona le voy a dar un crédito de tanto, pero tengo que dudar si me va a pagar o no, porque a lo mejor esa decisión me va a llevar a que mi negocio quiebre. Entonces, esa duda tiene que estar presente. El chiste es que tengas la capacidad suficiente y la información suficiente y te estés cultivando todos los días para entender que esa no debe ser una desmotivación, debe de ser nada más una duda que llega para volverte a encauzar, o encauzarte mejor, valga la redundancia, ¿no? Para mí es un punto bien importante. Yo creo que todos sufrimos de esa parte de no dar nuestro mayor esfuerzo. Cuando lo damos, y si tú te fijas, a veces lo dirigimos a cosas muy banales, como es tener el mejor teléfono, como es tener lo que va saliendo, como es estar en lugares donde están todos los demás. Pues te das cuenta que sí se puede. El chiste es que si tú te pones algo más complejo, va a haber más implicaciones que te van a detener, claro. Pero pues realmente tú te quieres quedar donde estás. Y ese es el punto es a donde me lleva este punto. Yo me di cuenta con este libro que a veces es un libro que yo he leído 3 veces y que cada vez lo he entendido de manera diferente. Y ahorita lo veo muy diferente. Es más, ahorita en el programa van a salir cosas que a lo mejor no las hemos reflexionado, que las vamos a reflexionar. Y ese continuo, vamos para adelante, te vas a dar cuenta que te lleva a mejores lugares y te saca del lugar donde tú no quieres estar. Sí, claro, es que es salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, Exacto. es lo que te comenta esto, ¿no? De haz tu mejor esfuerzo siempre. ¿Cuál es tu mejor esfuerzo? Depende de la situación. La situación es la que te va a decir cuál es lo mejor que puedes hacer. Pero tienes que analizar la situación, ver cuáles son las herramientas que tienes y entonces decidir cómo vas a actuar. Eso es el hacer tu mejor esfuerzo, porque te puedes levantar todos los días diciendo hoy va a ser mi mejor esfuerzo. Bueno, sí, pero ¿cuál es dependiendo de la situación? Entonces tienes que analizar la situación, tienes que ver cuáles son los posibles caminos a seguir y entonces tomas la decisión en base a lo que tú sabes, y si no era la mejor decisión, es la mejor decisión que tú pudiste tomar. Entonces no te tienes que recriminar el que a lo mejor había otra manera o no, era la mejor manera que en el momento tú entendiste. Y si no era la mejor manera, pues aprende de ese error. Exacto. Pero tú tienes que actuar de la mejor manera, porque si no lo hubieras hecho así, no te hubieras dado cuenta que estabas en un error. Exactamente. O sea, ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? El analizar, discernir, entender, actuar y entonces analizar los resultados. Exacto. Discernir es una palabra que usamos mucho y la vamos a seguir usando. Y el discernimiento es tener la capacidad de ver lo bueno y lo malo y poder tomar una decisión en base a nuestro conocimiento que nos lleve al mejor resultado. Entonces, ese discernimiento va avanzando a través de los años. Si tú te pones objetivos bien claros y estamos hablando en el hacer, ¿no?
Porque, por ejemplo, podemos tener muy buenas intenciones. Todo el mundo tenemos muy buenas intenciones, yo creo. La mayoría queremos cosas muy grandes, queremos estar mejor económicamente, queremos estar mejor en nuestra sociedad, ser el esposo o la esposa o el hermano o la mamá ideal. Pero pues si no lo estás trabajando, no sirve de ni madre, ¿no? Entonces, es bien importante ir analizando, siempre detenerte. Y la reflexión es esta. Esto es reflexionar, detenerte, observar todos los aspectos que entraron en ti de una situación y decir, a ver, si hago esto, ¿sale mejor o sale peor? Entonces, siempre y cuando no dañes a nadie, ¿no? Porque pues hay gente que eso no toma en cuenta esos aspectos. El chiste es que tú siempre hagas lo mejor en base para ti y en base a los demás, ¿no? Y te vas a dar cuenta que te va a ir mucho mejor que no tomando esos aspectos. ¿Por qué? Porque me ha tocado hablar con personas que, por ejemplo, he tenido clientes que ven las cosas de una forma, ¿no? Y me dicen, es que yo hago las cosas de esta forma. Y bueno, pues de esa forma te van a salir muy mal. ¿Y por qué? Porque yo ya lo viví. Ya lo viví, a lo mejor no lo hice yo, pero lo vi en otro. Entonces ya lo comprendí. Y les dices, bueno, yo sé que te voy a volver a ver mal. Y no es porque lo desees, es porque tú ya tienes el discernimiento para entender y tienes todos esos aspectos anteriores que ya te llevaron a tomar esas decisiones, ¿no? Y obviamente irte deteniendo en tu camino te vas a dar cuenta que, a ver, está pasando esto, ¿vale la pena que yo le dedique energía a empezar a suponer o que yo diga las cosas de esta manera porque me van a detener o me van a hacer avanzar? Entonces, esa parte de siempre hacer su mayor esfuerzo es llegar hasta donde tú ya te planteaste donde tienes que llegar, donde tú quieres llegar, donde tu alma te está pidiendo que llegues y que lo logres, ¿no? Sí, como tú comentas, siempre le puedes dar un consejo a las personas, ¿no? Es decir, ¿sabes que yo viví esto? Así me fue a mí, espero que a ti te vaya bien. Pero si tú ya lo viviste y tienes la posibilidad de transmitir esa enseñanza y que la persona reciba esa enseñanza y la aplique en su vida y pueda saltarse el error que tú ya cometiste, así es como aprendemos como seres humanos, pues es ese proceso de aprendizaje. Por eso tenemos tantos libros y tantas de gente que nos está diciendo, a ver, yo hice esto y así me fue. Y ante esta situación yo reaccioné así y así me fue. Y tú aprendes de ello, ¿no? O sea, tú, si te sirve, bueno, y si no te sirve, ni modo. Pero yo ya te lo compartí en base a mi experiencia. Y no sé si va a pasar lo mismo. La circunstancia no necesariamente es la misma. La manera de ver las cosas no necesariamente es la misma. No tengo que suponer que te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Pero te lo comparto. Te lo comparto para que lo tengas en tu radar. Claro. Para que seas consciente de ello. Y donde detectes que va por ahí la cosa, pues puedas recular a tiempo, pues. Exactamente. Pero si yo te digo, no hagas esto porque a mí me fue así, y bueno, ¿y a ti quién te dice que a mí me va a ir igual, no? Exacto. Esto es bien importante lo que acabas de decir. Compartir y no implica que el otro tenga que aceptar. Tú lo puedes compartir por responsabilidad moral y decirle, oye, por este lado no están tan chingonas las cosas, se sufre mucho, te regresa a puntos bien feos en la vida, ¿no? Y yo creo que los jóvenes caemos mucho en eso, ¿no? Hay algo que he visto mucho en las redes sociales que dicen que, bueno, ya a los 30 comprendí a mi mamá y entendí por qué me decía las cosas, ¿no? Y es que si tú vas poniendo reflexiones, por eso los papás te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ya hay un sistema completo de información que ellos ya tienen acumulado, que eso no quita que uno tenga que vivir experiencias, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya tú vas viviendo, yo te lo dice un padre de familia, yo lo estoy diciendo como padre de familia, yo no veía ciertas cosas cuando era adolescente, ni cuando era joven en los 20. Entonces decía, a mí no me importa y yo voy a seguir haciendo las cosas como yo quiera y así son, ¿no? Pero ya que eres papá y que vas avanzando un poquito más en la vida y tienes gente que depende de lo que tú le digas, ¿no? ¿Entiendes? Dices, mi mamá me decía esto porque iba a pasar esto, ¿no? Y me está hablando de una sabiduría bien grande que yo no tenía la capacidad de comprender porque no tenía toda la información necesaria para poder comprenderla. Y lo curioso es que es un vaivén. Sí, y es que aquí hay algo muy curioso que pasa con la educación actualmente, que es de que los papás nos dicen, no hagas esto. Ok, pero no te dicen el por qué.
Entonces ahí es donde tú tienes ese choque de decir, bueno, pues que yo estoy viendo esto y que sí lo puedo hacer. ¿Y por qué mi papá me está diciendo no lo hagas? Y entonces o le hago caso a mi intuición o le hago caso a mi papá. Así es. Y a mí, por ejemplo, sí me ha pasado muchas veces que hice caso acá cuando realmente le debía haber hecho caso a mi intuición, ¿no? Entonces, para mí es más interesante y más importante cuando tú compartes algo y le dices a una persona, haz esto o no hagas esto, en vez de decirle así directo, es compartir tu historia para que pueda entender tu aprendizaje, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo quise hacer algo parecido a esto, las circunstancias eran estas, y lo hice así, 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 y así me salió. Exacto. Y ya, pues por eso te estoy diciendo que no lo hagas. Si tú lo quieres hacer, algo, pero ten en cuenta lo que te estoy diciendo para que en cuanto veas que las cosas se están yendo para allá, sepas recular y sepas cambiar y puedas realmente obtener el aprendizaje, que es algo que yo digo, o sea, ¿por qué nos limitamos tanto en esa cuestión didáctica del aprendizaje de no explicarle a los jóvenes la historia, el contexto, para que lo puedan entender, asimilar a su manera? Porque el contexto va a ser diferente, sí, pero la historia realmente puede ser la misma, nomás que con contexto diferente. Y poder entenderlo de esa manera y avanzar en ese camino. Y cuando vea que las cosas se van haciendo así, saber, mejor me quito de aquí porque ya sé que las cosas, esta bola de nieve se le vino a mi papá. Yo ya sé que si me muevo aquí, tan siquiera no me va a caer encima la bola de nieve, ¿no? Exacto. O sea, ya la regué o a lo mejor no, pero pues ya tan siquiera tengo más manera de discernir las cosas, tengo un mayor aprendizaje. Y es un aprendizaje heredado, ¿no? Lo que comentaba Newton, yo estoy aquí porque vengo en hombros de gigantes. Exacto. Entonces, pues es importante que uno como papá eduque de esa manera a los hijos, les cuente todo el contexto, toda la historia. O a lo mejor no todo, ¿no? Obviamente hasta donde él lo pueda comprender. Pero sí de manera que él entienda el por qué no. Porque cuando tú le dices a un niño no y no entiende el por qué no, pues no estás haciendo nada, lo estás bloqueando nada más y estás generando ahí un trauma, un apego. Exactamente, estás generando, sí, básicamente es un trauma porque tú ibas con toda la intención de hacer algo y te dijeron no, pero no te explicaron el por qué no y haces un choque, ahora sí que contigo mismo de decir, a ver, ¿a quién le hago caso? Entonces, lo mejor es que le hagas caso a tus papás, pero lo importante es entender el por qué, porque si no entiendes el por qué, no te sirve de absolutamente nada. Empiezas a hacer un dogma y empiezas a seguir algo que ni siquiera sabes si es bueno o es malo. Exacto. De hecho, ahorita con lo que acabas de decir, lo podemos ejemplificar de por qué ahorita las redes sociales son tan importantes. ¿Por qué las aceptamos tanto? ¿Por qué hay influencers que no tienen nada de contenido, pero terminamos aceptando cosas que nos dicen, ¿no? Y es porque la transparencia. Hay gente que sí se muestra como es, bien o mal, para bien o para mal. Entonces, si alguien es transparente, te está diciendo cómo ellos ven la vida y estás viendo ciertos resultados, caemos en el error de querer vivir esas vidas. Y nosotros como papás, o viéndolo nuestros padres, no tenemos la capacidad todavía, porque no nos ha pasado, de poder ligar sentimientos a las palabras. Entonces, si un papá te está diciendo, mira, mijito, no hagas esto de esta forma, porque puede pasar esto, o nomás te dice que no, pero realmente dentro de ese no está lleno de muchas implicaciones que le han dolido muchísimo, que lo llevaron a lugares muy feos o muy oscuros, a depresiones, ansiedades, enojos, iras, perder gente, etcétera, que lo hicieron comprenderlo en un no. Aquí el tema es que a veces la mayoría no sabemos compartir la información o explicar la información o bajar la información como nos llega, ¿no? De la conciencia. Entonces ese es un problema bien grande y terminamos aceptando que lleguen influencers diciéndonos cosas porque son bien transparentes, pero esa transparencia no quiere decir que estén bien. Entonces una persona que tiene 15 años, que se te presenta un influencer diciéndote que lo ideal es ser de una forma y te muestra todo de él, que ojo, el todo de él no quiere decir que esté siendo transparente. Acuérdense que las redes sociales es vender, sigue siendo mercadotecnia. Nos están vendiendo cosas. Pero nosotros compramos a veces ideas que nos dan coherencia en base a nuestra ignorancia y ahí caemos, ¿no? Y ya para cerrar el punto de hacer nuestro máximo esfuerzo les podemos recomendar siempre reflexionar,
tener un objetivo bien claro de donde queremos llegar. Porque si tú tienes un objetivo bien claro, por ejemplo, quiero llegar aquí, quiero llegar de esta manera y quiero que sea lo menos doloroso posible, va a ser, así va a ser. ¿Por qué? Porque tú te vas a omitir dolor de cosas que te van a pasar y vas a ser resolutivo o vas a ser resiliente. No vas a ser una persona que va a quedar en la queja o en el victimismo. Entonces, plantéate bien los objetivos que tienes y llega hasta ellos. Si no se puede, es porque algo en el camino estuvo mal comprendido, mal ejecutado, ¿no? Pero es parte de equivocarnos, somos humanos y es bien normal la equivocación. No hay nada que exista ahorita en nuestro planeta, nada creado por el hombre que no haya sido en base a las equivocaciones. Entonces, tú date la oportunidad de equivocarte, también pues trata de no equivocarte de maneras bien extremas, pero trata de hacer las cosas, haz las cosas, llega hasta donde tú quieres llegar, pero plantéate un objetivo. Sin objetivo las cosas no llegan a ningún lado, ¿no? Y el siguiente acuerdo, que es el último, que es no te tomes nada personalmente, que va ligado, todos estos acuerdos van ligados. ¿Cómo lo abordamos, Leo? Mira, no te tomes personalmente, como lo comentas, va ligado con todo. Y es la cuestión esta de primero tenemos que definir qué es la personalidad, ¿no? Entonces, la personalidad es ahora sí que nuestro ego. Entonces, persona es una máscara que las que usan en los bailes de máscaras en la antigüedad. Sí. Que era como... La era victoriana. La era victoriana y todo esto, que hacían un baile, invitaban a todo el mundo, pero decía es baile de máscaras. Y era como para que no supieras quién era quién, ¿no? Entonces, esta máscara te da una personalidad, ¿no? Te la pones y es como ahorita soy esta persona o soy aquello. Exacto. Entonces, eso es algo que todos hacemos. Es parte de nuestra psique, es parte del ego. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo que actuar con la personalidad que resuelve problemas. Entonces tú solo te pones la máscara para resolver los problemas, ¿no? Ahorita estoy con mis hijos, soy el papá. Entonces esa es una máscara, es una personalidad. Ahorita estoy manejando, soy el conductor. Es la máscara del conductor. Entonces, ahorita voy al trabajo, es la máscara de empleado o de jefe, ¿no? O sea, te estás poniendo estas máscaras y de hecho sucede mucho en el ambiente laboral, ¿no? Que de repente eres empleado y te suben a jefe. Y entonces tienes que aprender a cambiar de empleado a jefe. Tienes que crear una nueva máscara porque luego como empleado quieres ser el jefe buena onda y te das cuenta que a lo mejor no se puede, que a lo mejor los demás empleados no te están haciendo el caso que deberían porque te siguen viendo como igual que ellos y no como alguien que está más arriba en la jerarquía. Y se nos olvida la cuestión esta que todos somos iguales. Exacto. Nada más que hay jerarquías, hay posiciones, hay responsabilidades. Ahorita a mí me toca en la empresa que estoy en tal posición, me toca hacer tales labores, me toca lidiar con tal gente, me toca resolver estas cuestiones. Si algo sale mal, yo soy el responsable. Entonces, todo esto son cuestiones de personalidad que vamos desarrollando poco a poco y vamos entendiendo realmente la posición en que estamos, en el momento en que estamos, en cómo debemos de actuar en ese momento, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Siempre la circunstancia es la que manda. Entonces, una vez definido qué es la personalidad, pues entender que también la personalidad es falsa. O sea, es una actuación que estamos haciendo para resolver la situación en ese momento. Y si partimos de lo mismo que partíamos desde el principio, de que pues la realidad es luz y realmente no hay nada real, sino que esa es la vida que estamos viviendo y las experiencias que nos está tocando vivir, porque es de donde vamos a aprender, pues realmente no tomarse nada personal es entender que la vida es así. Exacto. Ahora sí que es el desatino controlado que decía Don Juan. Exacto. Que es ahorita me toca hacer esto, esta es la personalidad que voy a adaptar, que es lo que Don Juan llamaba el acecho. Que el acecho es tomar una personalidad y irte de lleno con esa personalidad porque es lo que tienes que hacer en ese momento. Tienes que cumplir en ese momento de la mejor manera posible, de dar siempre lo mejor de ti mismo. Y en base a tu conocimiento, tu comprensión, tus herramientas, la personalidad, vas a generar tu propia personalidad que te va a permitir resolver las cosas a tu manera. Y en base a ello hay que elaborar, pero entender que todos están en la misma situación que tú. Que todos tienen su personalidad de empleado, que tienen su personalidad de secretaria, su personalidad de recepcionista, su personalidad
cada uno está operando desde su personalidad. Y entonces si tú te empiezas a tomar personal lo que ellos te dicen en ese momento, pues realmente no sabes si te lo están diciendo de una manera sincera o es nada más en base al personaje en ese momento lo que piensa. Y muchas veces de que, por ejemplo, que no hemos comido o algo así, entonces andamos de mal humor y contestamos de una manera que realmente no queríamos contestar así, pero se nos sale. Y sucede esto que si no aplica los 4 acuerdos se empieza a decir, oye, ¿por qué esta persona está reaccionando así? Así, y resulta que nada más tenía hambre. Exacto. Resulta que nada más estaba enojado porque tenía hambre y tú en tu cabeza ya te estás haciendo mil ideas, ¿no? Por eso te dicen, no te lo tomes personal, porque tú no sabes el personaje de esta persona con qué circunstancias vienen del día que la están afectando. Entonces a lo mejor esta persona no tiene este estoicismo como tú de poder separar las cosas y se le están mezclando las personalidades. De hecho, hay una historia, un cuentito que cuenta, ¿no? De cuando empiezas a estudiar cuáles son tus personalidades y cómo te comportas tú en la vida. Y te dice, mira, imagínate que tú llegas a un restaurante y tienes mucha hambre, pero también estás muy cansado. Sí. Imagínate que te fuiste a trepar un cerro que ahorita está muy de moda. Y de regreso llegaste a un restaurante, ibas cansado de trepar el cerro y con mucha hambre. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? El restaurante está lleno. Te puedo dar una silla ahí en la barra o una mesa, o puedes esperar media hora para una mesa. Entonces tú volteas a ver las mesas, se ven muy cómodas y volteas a ver las barras y ves las sillas de madera, se ven incómodas, se ve dura, se ve que no es una buena silla para sentarse. Y entonces ahí empieza un diálogo interno donde se empieza a pelear tu yo que quiere conformidad, que quiere estar cómodo, y tu yo que tiene hambre en ese momento. Entonces empiezan a pelear y decir, bueno, si me espero media hora, me voy a sentar allá, voy a descansar, aprovecho esta media hora para descansar, como y todo. Y entra la personalidad de, pero yo tengo hambre ahorita. Sí. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Pues tienes que sopesar esas dos personalidades para tomar una decisión de si vas a comer en ese momento o te vas a esperar para sentarte en la mesa. Y obviamente es la personalidad que gane. Y así siempre se están peleando estas personalidades, ¿no? O sea, aunque yo diga, ahorita soy pues realmente todas las personalidades están atrás, por eso es un mitote. Por eso son muchas voces las que están peleando en nuestras cabezas. Claro. Y ahí es bien interesante porque partimos siempre desde el inicio. Hay que entender que los demás no ven las cosas como nosotros. Cada quien ve las cosas como quiere. Y ligándolo con que nosotros no siempre somos el mismo o la misma. Y es mucho el momento, pues. Es el momentum o un lapsus. Son lapsus. Son cositas, o sea, son momentitos en el que interactuamos con los demás. Y cómo está su universo interno en ese momento, cómo se está sintiendo, cómo está viendo las cosas, qué le pasó. Un chorro de implicaciones. Y es bien importante entender que, por ejemplo, si tú vas manejando y alguien se te mete de frente, no es contra ti, es un pendejo que no está tomando, discúlpame por la palabra, pero así es un cabrón que no le interesa los demás, pero no es contra ti, a ti no te conoce, o sea, no te conoce ni sabe dónde vives, ni dónde trabajas, qué piensas, si leíste tal libro, si no lo leíste, si eres benevolente o eres una persona ególatra, no lo sabe. Entonces caemos a veces en tomarlo muy personal y te arruina el día. Y es que un cabrón en la mañana se me metió. Pues sí, se metió, pero no era tu pedo. O sea, realmente, si no chocaste, si no pasó a mayores y nomás se te metió, pues ahí déjalo. Ahí déjalo, no le des energía a esa sensación, a ese sentimiento o a ese pensamiento. Y lo que dices es bien, bien importante recalcarlo porque estamos hechos de máscaras. Tú tienes una máscara en el trabajo, una en tu casa, una con tus amigos, otra con otro grupo de amigos. Entonces, aquí el chiste es hacer que no sean máscaras, que uno mismo controle todo lo demás. Y es el desatino controlado. No es que te pongas una máscara en cada lugar, es que tú eres el mismo, pero sabes operar en cada lugar de manera diferente. Sí, o sea, te estás autoanalizando constantemente, pues. Y te estás dando cuenta, en este momento esta personalidad está actuando de esta manera. Y alcanza a detectar cuando de repente llega la personalidad del hambre
y que te quieres enojar y no, espérate, nomás tengo hambre. Exacto. Ahorita como, no pasa nada. Pero no estar permitiendo que estas personalidades estén peleando entre sí cuando no hay un control. Y ese control te lo da el ser consciente de tus propias acciones y tus propias palabras. Exactamente. O sea, irte haciendo consciente de lo que está pasando y por qué está pasando las cosas todos los días, te vas a dar cuenta que realmente nada se trata de ti. Lo que se trata de ti es lo que tú quieras que se trate de ti. Y esto es súper duro, porque regresamos al punto de tú eres responsable de tu vida, de lo que te pase para bien y para mal. No hay nada en lo que los demás sean responsables. ¿Por qué? Porque tú tienes siempre la capacidad de ser resolutivo, o de tomar mejores decisiones, o de usar a lo mejor el enojo para poner límites, o el amor para tener mejores relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces, no tomarte personal es igual, no desgastar energía. Entender que seguimos viendo las cosas desde nuestra trinchera, como igual, este programa está hecho desde nuestra trinchera, en base a nuestro conocimiento, nuestros análisis, nuestra vida personal. Y lo que digamos a lo mejor te puede eludir alguna cosa, pero pues no es contra ti, es contra nosotros mismos. Estamos hablando de cómo nosotros mismos nos hemos hablado constantemente. O en base a nuestro discernimiento, o en base a nuestra ignorancia, siempre va a ser así. No hay verdades absolutas, y es algo que vamos a seguir recalcando, porque así es. Nadie tiene una verdad absoluta, y aún así pase por un método científico, tenemos la mejor respuesta de las cosas, o la mejor opción, o la mejor realidad de las cosas en base a cómo lo podemos analizar actualmente. Por eso hemos avanzado como humanidad. No tendríamos celulares, no habría carros, si no hubiera alguien que piensa diferente y que ha llevado su voluntad a más allá y no se ha tomado personal lo que le han dicho que no puede, y ha logrado llegar a puntos donde, ¿cómo hemos llegado a ahorita? ¿Cómo estamos viendo de manera digital en una pantalla luz y la estamos interpretando de manera información? Es algo bien complejo. Siempre tenemos que recordar, si nos basamos que éramos animalitos que estábamos recolectando frutas y verduras o bayas, que cazábamos animales y llegamos a un punto donde nos civilizamos, fue porque alguien pensó distinto y se dio cuenta que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Sí, es como el ejemplo que ponen de cómo llegamos a la luna con computadoras que en aquel entonces eran las mejores computadoras, pero ahorita en tu celular tú traes una mejor computadora que la que ellos usaron. Pues. Exacto. Y como tú no estás llegando a la luna, ni yo tampoco, ¿no? Pero como ellos, en base a la necesidad, las circunstancias, la meta que tenían, que era llegar, bueno, no vamos a decir a la luna, al espacio. Uh-huh. O sea, llegar al espacio, poner satélites en la órbita, hacer todo esto. ¿Cómo lo hicieron con lo que tenían? ¿Cómo lo lograron hacer? Y cómo nosotros ahorita tenemos más capacidad de eso en nuestro bolsillo y no estamos haciendo lo mismo porque no es nuestro objetivo, por lo que gustes y mandes. Pero realmente es la cuestión de que ellos se pusieron un objetivo y no les importó lo que dijera nadie y buscaron lograrlo como fuera, ¿no? Y lo lograron con las herramientas que tenían, ¿no? Ahorita tenemos un poquito más de herramientas. Se está buscando llegar a Marte, se está buscando hacer otras cosas, pero el punto siempre es ir avanzando, ir creciendo, y es no tomarse de personal las cosas, porque no, realmente eso no te sirve de nada, no te va a apoyar en nada. Lo que te sirve es tú ponerte las metas y buscar las maneras de cumplirlas de la mejor manera posible, ¿no? Exactamente. Y aquí hay una palabra clave en este acuerdo, es aludir. Tú no puedes estar aludiéndote en base a lo que los demás dicen o hacen, ¿no? Tú tienes tu camino. Si el otro hace o deja de hacer, no es tu pedo. Tú no te puedes estar encuadrando en lo que los demás dicen, porque aún así, si tú tienes una figura de respeto, que tienes un amigo muy querido, o tu papá, o tu mamá, o tu abuela, o tu tío, etcétera, tú, en base a sus acciones, tú tienes que tomar decisiones o tienes que aceptar información de esa persona. Y es muy sencillo, es decirte, mijo, abrígate en las mañanas y que te dan la bendición. Por más que tú no seas religioso, sabes que esa bendición no viene de la religión, viene de la buena intención de la persona que te la está dando para que te vaya bien. Entonces, si tú te sientes aludido,
y tú no eres una persona religiosa, te vas a quedar con el hecho, y me quiere dogmatizar, me quiere hacer meterme en esta religión. Y no es así. Tu abuelita te está dando esa bendición porque te ama. Te ama más allá sobre todas las cosas y no te está aludiendo en base a lo que tus creencias, ¿no? Es simplemente te está dando amor. Entonces, sí es bien importante no encuadrarte en las cosas que generalmente los demás te dicen y saber aceptar lo que realmente te están entregando. Por ejemplo, no nomás es en esa parte, hay gente que te dice cosas y te está entregando odio. Hay gente que es pasivo-agresiva y te hace comentarios y pasa mucho en los trabajos. Te dicen una cosa y te pendejean. Y a ver, este güey me está diciendo pendejo. Y ahí sí, a ver, no es que no sea personal o que sí sea personal, me está diciendo pendejo. Y lo analizas y es una persona más inepta que tú en su trabajo. Dices, bueno, tiene mejor puesto que yo, pero lo desempeña de peor manera. No conoce a los subordinados, que es algo bien complejo de comprender, porque para ser jefe no está tan fácil, o ser líder, porque jefe cualquiera, líder no es cualquiera. Entonces tienes que entender que él te está diciendo las cosas como él las ve y como él se ve. Entonces él no tiene a veces, o ella, la capacidad de entender todas las repercusiones y los aspectos que se necesitan para llegar a un fin o a un resultado, y te mete presión, a lo mejor no de la mejor manera, pero te está metiendo una presión que te tiene que hacer reaccionar, y tú reaccionas de manera negativa y dices, este cabrón, o este pendejo, o este tal, me está diciendo esto y me hizo esto y me dijo esto. No es personal. No es personal. Por más que lo queramos creer así, tú te vas a liberar de una manera bien profunda cuando entiendas que no es personal. ¿Y qué vas a hacer? Vas a o cambiar de trabajo, vas a buscar una mejor área donde te sientas más pleno y estés en congruencia con las personas que están en esa área, o simplemente le vas a contestar de una manera política, siendo impecable con tus palabras, y vas a buscar la forma. A veces hay muy malos jefes que son muy buenos para hablar, pero los resultados hablan más que la palabra. Es más contundente un resultado que una palabra bien dicha. Entonces también tenemos que jugar con eso. No achicarnos, porque entendamos, no es personal. No hay que achicarnos y saber operar con la información que nosotros tenemos, entendiendo que a veces es mejor que una persona que está jerárquicamente arriba de nosotros, y tenemos más razón nosotros y la tenemos que externar, no tenemos que quedarnos callados. ¿Por qué? Porque si fuera así, nuestros países no funcionaran de la manera en que funcionan. A veces nos gobiernan pendejos o nos gobierna gente que no tiene capacidad y estamos encabronados, pero no decimos nada. Entonces estamos tomando personalmente las cosas que están pasando, pero no estamos haciendo nada para cambiarlo. Entonces, si ya no te lo tomas personal, nada más lo que pasa en la interacción con una persona es información. Es información que no le estás atribuyendo ningún sentimiento. No me enoja, no me ofende, no me denigra, no me hace sentir mal, no me entristece, no me deprime, no me causa ansiedad. Lo estoy viendo como algo plano, que es el desatino contrario o el camino medio budista. Me sitúo en un punto donde yo nomás observo qué es lo que está pasando a mi alrededor. No me involucro a menos de que me tenga que involucrar. Y es una decisión, no es una víscera que me está diciendo, hijo de la chingada. No es así. Es una decisión tomada conscientemente desde un punto en el que tú estás observando y ya tienes toda la información necesaria y el discernimiento ejecutado de la manera correcta, en el que esa información ya es la ideal para ti en ese momento, y ya analizaste que el que la va a recibir la puede tomar de manera objetiva y la presentas, ¿no? Pero si lo tomas de manera personal, te quedas en la víscera, te quedas en la panza, donde hay un enojo bien cabrón y vas a operar desde ese enojo. Sí, yo creo que diste en el punto, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes sobre todo de nuestras emociones y entender que, como dice el dicho, el que se enoja pierde. Exactamente. Entonces, en el momento en que tú empiezas a detectar que te estás enojando, es saber, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me está molestando esto que me está diciendo? Porque en el momento que me estoy enojando, me lo estoy tomando personal. Y si soy capaz de quitar ese enojo, de quitar eso que me lo estoy tomando personal y analizar lo que me está diciendo de una manera fría, sin meter sentimientos, y es como tú dices, pues sí me está diciendo pendejo, pero hay que tomar las cosas de quien viene. Filosóficamente.
Hay que tomar las cosas de quien viene. Puede tener razón, a lo mejor puede tener... No, o sea... A lo mejor sí soy medio pendejo. Pues es que yo solo sé que no sé nada, pues entonces no puedo decir, no soy un pendejo. O sea, hago las cosas lo mejor que pueda, pero te lo juro que yo hago pendejadas todos los días. Pues. Sí, claro. Entonces, entonces cuando la analices realmente, a ver, ¿sí me equivoqué aquí o no? O si estoy haciendo las cosas bien y esta persona lo está viendo desde otro punto de vista. ¿Su punto de vista es válido o no es válido? No, pues es válido desde este contexto, pero en el contexto donde estoy no me sirve de nada. Lo quitas. Forward, sí, paso Sí. adelante. Pero si tú dices, no, sí es válido, sí la estoy cagando aquí, entonces es cuando puedes recular, puedes corregirte sin hacerte menos, sin envilecerte, o sea, corregirte y decir, aceptar el error y decir, bueno, creo que le estaba regando aquí, a lo mejor sí es válido este punto de vista, no me lo dijo de la mejor manera, pero yo tengo la conciencia para no tomármelo personal. Exacto. Pero sí es partir de ahí, no es avanzar y es decir, a ver, ¿estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Lo que está diciendo me está haciendo darme cuenta de mis errores o me está levantando falsos? Pero en el momento donde yo me enojo, me lo tomo personal y yo ya perdí porque pierdo la capacidad de verlo desde arriba. Exactamente. Siempre, y es un consejo que les podemos dar, es que te va a hacer que gastes menos energía, que te sientas mejor contigo mismo, es posicionarte afuera. Y eso, por ejemplo, lo puedes encontrar en muchos canales, lo puedes encontrar en el budismo, lo puedes encontrar en el hinduismo, lo puedes encontrar en el cristianismo gnóstico y en muchas filosofías. Desatino controlado. El desatino controlado de la toltequidad, que es lo que estamos hablando ahorita, y es, o el inicio de esto es luz. Y nosotros interpretamos la luz, nada más. Entonces, la luz y la vibración, ¿no? Al fin y al cabo, la vibración es lo que entra por nuestros oídos. Nuestro oído interpreta vibraciones, no palabras, es vibraciones. Entonces, si tú te sitúas por fuera, te vas a dar cuenta que pues muchas cosas no tienen nada que ver contigo. Y cuando te das cuenta de eso, tú puedes operar de mejor manera. Puedes tomar mejores decisiones, vas a ser más asertivos con tus palabras, con tus acciones. Vas a sentirte mejor contigo mismo. Y eso te va a llevar a mejores resultados. La verdad es que es bien complicado llegar a este punto de desencajarte del drama, porque pues realmente vivimos en dramas y más, por ejemplo, los mexicanos, que antes no había toda esta máquina de información, que nomás teníamos, los que estábamos jodidones, nomás teníamos la televisión abierta, pues la novela... Que yo creo que eso sí ha cambiado. La novela era palabra. Entonces, nos gustaba vivir en drama. Nos gustaba esa parte de, no, yo le voy a decir que no. Y no, yo lo voy a hacer sentir así. Y es que no es así. ¿Cuándo estás tomando tus propias decisiones? ¿Cuándo estás decidiendo qué está pasando en tu vida? Que tu vida ahorita es como tú quieres que sea. Y es algo que nos llevó a hacer este programa. Estas cosas que nos han ido modulando para tomar ciertas decisiones que nos llevan a tener mejores resultados, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Sentirnos mejor con nosotros mismos nos lleva a una claridad muy bonita. Muy bonita, que desde esa claridad uno toma las mejores decisiones porque no estás apegado a situaciones que te sostienen en vibraciones bajas, ¿no? Sí, un paréntesis. No es que tomen las mejores decisiones, son las mejores decisiones para ti en ese momento. Exacto. Y eso es lo que te hace sentir bien con la decisión que tomaste. Porque sabes, yo solo sé que no sé nada, pero sé que por lo menos la decisión que tomé con la información que tenía era lo mejor que yo podía haber hecho. Exacto. Me puedo equivocar, y claro que puede haber que no tenía toda la información, entonces tomé una decisión equivocada. Me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que tomo yo lo que creo que es la mejor decisión, pero resulta que yo no sabía algo y cuando llegan y me dicen, no, pero es que esto, y es como, oye, pues es que yo no sabía eso. Sí. Oye, yo tomé la decisión pensando en esto, y ya tú me cuentas algo que yo no sabía, pues es que no tenías por qué saberlo. Pues ya quedó claro que sí tenía por qué saberlo porque hubiera tomado una mejor decisión de saberlo. Claro, la coherencia yo creo que es la palabra aquí bien fuerte, y la coherencia es, la vez pasada no lo ejemplificamos tan bien, pero esa voz interna que cuando ya la distingues entre todas las máscaras, entre todas esas voces que están en el mitote,
que te están diciendo, no vales madre, que él piensa esto de ti, que mira, va a pasar esto. Cuando te quitas de esas voces, descubres una voz interna que es la tuya, propia. Y esa voz siempre va a querer que tú estés mejor y te va a acercar a tus objetivos propios. Cuando te alineas a esa voz interna, empiezan a pasar cosas mágicas. Eso es la magia. A veces no es el conejo en el sombrero, no es que te saquen las flores de la manga, no es eso. La magia es poder transformar situaciones, volver, o como la alquimia lo dice, es volver el hierro oro. Sí, el plomo en oro. El plomo en oro, perdón. Entonces, tú quieres seguir que los demás te sigan dando plomo, o tú estás dispuesto a transformar un metal tosco en un metal precioso, que es el oro, ¿no? Y esto va a pasar todos los días. Es una decisión diaria. ¿Por qué? Porque la mente del humano o el cerebro del humano es muy volátil. Se nos olvidan las cosas. Por ejemplo, por eso mucha gente cae de manera dogmática en las religiones, porque tienen un método muy específico y los lleva a sentir una paz semiplana en el que ahí se sostienen, pero realmente no te cuestionas qué chingados está pasando con tu vida. Es bien importante que te cuestiones qué chingados está pasando a tu alrededor. No podemos estar viviendo en base a la corriente. Tú te puedes situar en un punto y esto es posible. No es una utopía, no es algo mágico, místico, misterioso. No es así. Es algo bien alcanzable. Bueno, sí, pero es que hay un ejemplo místico de eso, ¿no? De la historia de Shiva, que él va arriba de una ola y va bailando arriba de la ola, ¿no? Entonces, la interpretación de ese cuadro de Shiva va como surfeando, pues va parado arriba de la ola y va bailando. Entonces, la interpretación es que él va viviendo la vida conforme lo lleva la marea, por eso va arriba de la ola. Pero a diferencia de ir siendo arrastrado por la ola, él va parado arriba de ella. Exacto. Va parado y va haciendo lo que él piensa que debe hacer, que es bailar. Sí. Entonces, el entender esto, que la vida que estamos viviendo, pues es un conjunto de muchos factores que no siempre depende de ti. No todo es lo que salió mal en tu vida es tu culpa. Entonces no es estarte culpando por todo, el entender que este camino nos hace no tomarnos las cosas personal, buscar esa voz interna, ir trabajando en base a lo que esa voz interna nos diga, que esa voz interna o sea, a final de cuentas tu intuición tiene mucho que ver con tu conocimiento. Sí, claro. Pero no es que, como yo sé esto, voy a hacer esto de una manera consciente, sino que la intuición como que analiza todo lo que tú estás viendo y lo que tú no alcanzas a ver, y entonces te dice, mira, dale por acá se ve mejor, ¿no? Pero es la capacidad de salirte de ti, ver las cosas desde una manera más amplia. Los japoneses tienen una frase que dicen, estás viendo el árbol, no estás viendo el bosque. Uh-huh. Entonces, si tú te metes a un bosque y te paras enfrente de un árbol, pues lo único que vas a ver tu campo de visión es el árbol y no te va a permitir ver todo lo demás. Si te haces poquito para atrás, empiezas a ver el bosque y empiezas a verlo como una unidad, ¿no? Como un conjunto de todos estos árboles, plantas, animales y todo. Pero tienes que hacerte para atrás, ¿no? No tienes que ver nada más el problema que tienes enfrente. Tienes que ver todos los problemas que pues, se pueden suscitar hasta donde tu visión te alcance y entonces empiezas a tomar decisiones en base a ello. Pues. Pero no estarte cegando con lo primero que tienes enfrente, empezar a suponer, empezar a tomarte lo personal y empezar a enojarte con el árbol de enfrente que no tienen culpa de nada, ¿no? Exactamente. Y ya para dando un cierre, voy a leer una frase que viene en el libro que yo creo que vamos a poder aterrizar de manera mucho más concisa todos estos conceptos de los 4 acuerdos. Y dice, soy espejo humeante porque me veo en todos ustedes, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. Y yo creo que todos estos acuerdos, cuando ya los entendemos y los aplicamos diariamente, nos empezamos a dar cuenta que siempre hay un humo que nos separa entre lo que yo soy y lo que yo veo, ¿no? Y por ejemplo, se dice que el espejo, ¿no? Que nos podemos espejear en el otro. Ya lo dijimos en otro programa. ¿Nos estamos viendo realmente entre nosotros o estamos viendo el humo de las implicaciones de todo lo que creemos que deben de ser o son las cosas para nosotros?
y le atribuimos ese significado a la otra persona y nos reflejamos en ella, ¿no? También se vale no nomás en el reflejo, sino en qué queremos alcanzar. Yo puedo ver a una persona que tiene atributos o cualidades que a mí me gustaría tener, le quito el humo de en medio, la veo como es y digo, oye, mi hermano, o oye, carnal, me gustaría ser como tú. O no me gustaría ser como tú. O igual no se lo digas, ¿no? Pero sí es válido ver qué queremos, o sea, espejear qué queremos ser y qué no queremos ser, o si estamos viendo las cosas como son o como no son. Siempre es importante despejar ese humo, y ese humo es el conocimiento. Bueno, yo diría que el humo más bien es el mitote. Sí, también. O sea, el humo es el mitote y la otra persona es tu espejo. ¿Y por qué? Precisamente lo comenta aquí, todos somos uno. Todos somos esa luz que está tomando una manifestación en forma material. Puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser una persona. Entonces, cuando lo entiendes así, de que todos somos uno, y ves a la otra persona, te estás viendo a ti mismo, pero reflejado en esa persona, porque tú sabes que esa persona trae un bagaje totalmente diferente a ti, trae una comprensión de las cosas totalmente diferente a ti, pero empiezas a ver los puntos en común. Así es. Y también puedes ver las diferencias, pero lo importante es enfocarte en lo común, y como tú lo dices, oye carnal, veo esto que vale de ti, me gustaría aprender eso, me gustaría aplicar eso en mi vida, esto que vale de ti, a lo mejor esto no. Y a lo mejor, como tú dices, o no se lo dices, o se lo dices de manera de decir, oye carnal, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor esto te saldría mejor si lo hicieras así? Y entonces ya logras hacer que la otra persona lo vea. Porque si tú se lo dices directamente, no necesariamente lo va a ver, tienes que hacer que la persona reflexione. Por eso funciona más con preguntas de, oye carnal, esto que estoy viendo yo creo que pudiera ser así, pero tú dime qué opinas. A lo mejor yo estoy mal porque yo no tengo la misma capacidad que tú tienes de ver las cosas desde tu punto de vista, pero como yo lo veo, así lo veo. ¿Y tú qué opinas? Y esa capacidad de hacer que la otra persona reflexione va a hacer que se dé cuenta si efectivamente está en un error, o te va a dar la información para que tú entiendas por qué él considera que no está en un error, y entonces tú vas a decidir si es válido o no es válido para ti. Exacto. Porque puede ser muy válido para él, pero a lo mejor a mí no me sirve, porque a lo mejor a mí no me gusta hacer las cosas de esa manera, o no. Todo depende de la situación, ¿no? La circunstancia siempre es la que manda. No, y el humo que presenta el libro de los 4 acuerdos en este pensamiento es también algo que acabas de abordar. Nosotros, ese humo que está en medio del ser, al llegar a ser tal cual, si vemos una persona que está en un lugar mucho mejor del que nosotros estamos, y la tenemos a mano, es nuestro amigo o es nuestro conocido y está dispuesto a hablar con nosotros, quítate el humo de la duda, quítate el humo de los 4 acuerdos, te puedes quitar el humo de tomarte las cosas personalmente, de ser impecable con las palabras, de no tomarte las cosas personalmente, de no hacer suposiciones, y ese humo te lo quitas y esa persona muy probablemente te va a ayudar. Porque normalmente una persona que alcanza sus metas y le ha costado, te quiere compartir. ¿Por qué? Porque entiende que te está cumpliendo una función en esta existencia. Que una parte de su función es compartir la información. ¿Por qué? Porque el chiste es, como lo dice la palabra filantropía, que lo mencionaste hace rato, es nosotros, ¿cuál es el sentido de estar aquí y estar encerrados en nosotros mismos? Si no estamos compartiendo y estamos ayudando a que los demás estemos bien. No a lo mejor de la manera excelente, porque eso sí depende de cada uno. Pero que sí estemos bien, porque no hay divisiones, como lo dijimos en el programa anterior. No estamos divididos. Esa división está en la mente. No está marcada en ningún punto. Cuando tú ves a alguien, ves una línea. Es mental y está conectada con sentimientos de miedo, de enojo, de ignorancia, pero está conectada con algo. Entonces, cuando nos quitamos ese humo, podemos ver las cosas realmente como son y nos ayuda a llegar a mejores resultados en nuestra propia vida, poderlo bajar la información de manera práctica en nuestra propia vida. Sí, claro, entonces es muy importante. Entonces, como lo comentábamos, tienes que aprender a discernir, a ver a todos como iguales, quitar este humo que es lo que nos impide precisamente ver que todos somos uno, aunque estemos en circunstancias separadas de la vida, que estemos en posiciones diferentes en la vida.
realmente todos somos uno y todos estamos buscando el mismo aprendizaje y estamos buscando lo mismo, ¿no? En el camino nos vamos desviando. Sí. Pero ese es el camino. Al principio tú ves a un niño y el niño lo único que le interesa es vivir. Así es. No le interesa nada más, o sea, vivir y vivir lo mejor que pueda. Y en el camino pues le vas dando que papitas y que no sé qué y ya cambia de querer comida de la que le sirvas a querer chucherías en la calle. Y todo va dependiendo de lo que tú le vayas enseñando, de lo que tú le vayas dando, de lo que tú le vayas imponiendo. Y no nada más tú, porque está la sociedad, el niño tiene que ir a la escuela, en la escuela ve otras cosas, o sea, y de ahí va partiendo, ¿no? Pero en el momento en que nacemos, por eso casi todos cuando vemos un niño sentimos una cierta felicidad, porque vemos a alguien que viene en blanco y que no trae todas estas programaciones y apenas las está haciendo. Claro. Y entonces tú buscas que la programación que tú le puedas dar a ese niño que sea lo mejor posible. Así es. Independientemente que sea familiar tuyo, ¿no? O sea, tú ves un bebé y inmediatamente te sientes bien, inmediatamente sonríes cuando ves a un bebé. Y cuando el bebé te sonríe, sonríes más. Claro, claro. Y no estás pensando absolutamente nada porque sabes que viene limpio. Esto empieza a cambiar conforme la gente va creciendo y ya sabemos que cada quien trae su bagaje y empezamos a querer correlacionar los bagajes y todo. Y darse cuenta que todo eso no sirve de nada porque no es real. Así es. Son programaciones que todos traemos y lo único que puedes hacer es aceptar las cosas como vienen, de quien vienen y partir de ahí. Sí, y yo para dar mi cierre del programa es, uno, les recomendamos que lean este libro. Este es un libro que, por ejemplo, si tengo un amigo que tiene una inquietud sobre autoconocimiento, yo creo que es el primer libro que lees. Es un libro muy digerible, es un libro muy profundo, es un libro que si lo aplicas a tu vida diaria te va a llevar a hacer cambios muy profundos dentro de tu vida. Y la verdad es que poner en práctica los acuerdos termina siendo muy satisfactorio en un punto, ¿no? Y en base a lo que decía Leo ahorita, sobre cuando vemos un niño, si tú haces el ejercicio de ver ese niño que no tiene todas las implicaciones que tenemos nosotros ya metidas para convivir con la sociedad, pero realmente tú haces el ejercicio de sentirte cuando eras niño, verte cuando eras niño, te vas a dar cuenta que pues eras libre. ¿Y por qué tenemos que sufrir tanto para alcanzar otra vez esa libertad que ya tuvimos, no? Y la verdad es que no se tiene que sufrir tanto. Es irte dando cuenta, irte liberando de patrones, irte liberando información que te están programando o de consumismos. No tenemos que alcanzar las mismas metas que los demás, eso es un hecho. Entonces este libro te va llevando hacia esa parte, entender que todo lo que estamos viendo en nuestra realidad es nada más una interpretación de nosotros mismos a través de los demás o a través de lo demás, ¿no? Y la verdad es que es un libro muy valioso, es un libro que es base, yo creo, de la toltequidad. Y la verdad es, haz el ejercicio de verte de niño, de sentirte de niño y te vas a dar cuenta qué programaciones te metieron en un punto que a lo mejor fueron cosas muy dolorosas que te pasaron. Digo, hay desde un regaño hasta puede ser un abuso que te definió tu futuro como adulto. Pero obviamente siempre de la mano de una persona profesional. Si tú vas a ahondar en cosas que son muy dolorosas para ti, siempre recomendamos que vayas de la mano de un psicólogo que te guíe en ese proceso. Y si no fue así, mírate, va a ser bien interesante sentirte como niño, escuchar la música que oías de niño te va a transportar y te vas a dar cuenta que no son necesarias tantas cosas para convivir entre nosotros o para alcanzar nuestras metas. Entre más libre estés de implicaciones, de dimes y diretes, de palabras que no son nutritivas para nosotros, de suposiciones, etcétera, 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 todo lo que plantea el libro, te vas a dar cuenta que tu vida va a ser más feliz o más en paz, mejor dicho, te vas a poder posicionar en un mejor lugar para tomar decisiones. También los quiero invitar a que nos comenten ustedes qué piensan sobre estos temas, sobre este tema en particular y también qué tema o qué información les gustaría que nosotros abordáramos, en algún punto, porque eso es bien valioso para nosotros. Esa retroalimentación nos dice que hasta a dónde quieren aprender y que podemos aprender nosotros con ustedes, porque siempre es una investigación
antes de hacer un programa extensa sobre los libros o sobre conceptos propios o sobre las películas que vamos a estar hablando, siempre basadas en el autoconocimiento y cómo te puedes liberar de esos dogmas o de esas ideas que nos tienen atados. Entonces siempre vamos a tratar de ir para ese lado y de ejemplificártelo de la manera más sencilla en la que tú lo puedas poner en práctica. Yo con esta parte me despido. Muchas gracias por vernos un capítulo más. Compartan, suscríbanse, denle like y activen la campanita en YouTube. Si nos están oyendo en los podcasts, igual síganos en puro audio en Spotify o en TikTok, denle like a las y compartan nuestras publicaciones para que esta información llegue a más gente, porque es una información que realmente les traemos con mucho amor, un amor de humano a humano, no un amor romántico. Queremos que todos conozcan cosas que para nosotros son muy importantes y son base, yo creo, de las relaciones humanas y cómo convivimos con la realidad. Y pues yo soy Kadesh y es un gusto haber estado con ustedes hoy. Sí, igualmente también para finalizar, me parece muy importante lo que comentas, ¿no? El empezar a ver las cosas como niño y entender, o sea, el mejor consejo que yo les puedo dar es ver a todos como iguales. Cuando eres un niño, tú llegas con otro niño y lo ves de niño y son iguales y empiezas a buscar las cosas en común y ya se hacen amigos, ¿no? Sí. O sea, no, y ya de grande no es tan fácil llegar y hacer amigos porque ya traemos mucho bagaje. Entonces vemos a una persona, inmediatamente vemos cómo va vestida, inmediatamente hacemos suposiciones en nuestras cabezas de esta persona es así, es así, o sea, nada más con verle la cara y nada más con verle cómo va vestida y cómo medio reacciona. Y realmente no nos damos cuenta, no nos damos el tiempo, de conocer a esa persona y ver si realmente nuestras suposiciones son correctas. Por eso el libro nos dice, mejor no supongas. Mejor no supongas, regresa a ser como niños. Y yo el mejor consejo que les puedo dar es de ver a todos como sus iguales. Entender que hay jerarquías, que sí vivimos en una sociedad, entonces sí le tienes que dar cierto respeto. Por ejemplo, no le vas a hablar igual a un policía que aún viene en la calle. Entonces sí hay un cierto respeto que te da la jerarquía en base a la posición que estás haciendo, estás cumpliendo en ese momento, pero entender que es una persona, que es una máscara, pues, y entender que detrás de esa máscara todos somos iguales, y en base a eso poder tratar de comprender a otra persona, pero desde mi igualdad, no desde mi inconfort, desde mi enojo, no, o sea, verlo de una manera lo más fría posible, y eso nos va a permitir ver las cosas fríamente y tomar mejores decisiones que no están impulsadas o no son impulsos, pues, sino que son decisiones ya analizadas, interiorizadas y que pueden estar equivocados, claro que pueden estar equivocados, pero es la mejor decisión que puedes tomar, ¿no? Y yo creo que terminaría con eso, ¿no? De invitar a todos a ver a todos como iguales, entender que todos somos uno y que todos vamos en nuestro propio camino, ¿no? Y todos podemos aprender de todos, no porque una persona esté en un estrato social más bajo no va a tener algo que enseñarte, todos tienen cosas que enseñarnos. Y seguir avanzando en parte de ello, ¿no? Y parte importante, como tú lo comentas, es que todos los que nos están viendo, pues también son nuestros iguales, pueden tener inquietudes, nos pueden compartir qué temas quieren que tratemos, y pues que lo hagan, ¿no? O sea, que lo hagan para que podamos ir partiendo de ahí y poder ir avanzando en este camino. Así es. Pues muchas gracias por habernos visto en este episodio, y los invitamos a que vean los episodios anteriores y los que siguen, porque semanalmente vamos a estar subiendo un episodio mínimo. La idea es subirles 2, pero por inicio vamos a estar subiendo 1 para ir compartiendo todas estas reflexiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues compartan, suscríbanse, denle like. Y como dice Leo, todas esas cosas que dicen los influencers. Gracias, yo soy Kadesh y esto fue Mitotes Místicos. Yo soy Leo y les agradezco su tiempo. Adiós. Adiós.